El destino marcado en la cuna Saiyajin, el planeta Vegeta, un orbe de brutalidad y gloria forjada en la conquista, vibraba con la energía de sus guerreros. En las cámaras de incubación, donde el destino de cada Saiyajin era sellado por su poder innato, un grito diferente rompió la monotonía de los monitores y alarmó a los científicos. No era el llanto débil y predecible de un recién nacido, sino un rugido primario, un eco de una fuerza antigua que hacía temblar los cristales de las cápsulas y desataba una ola de inquietud palpable. Kakaroto, el segundo hijo de Bardock y Hine, había llegado. Y con él, una anomalía sin precedentes en las mediciones de energía. Su nivel de poder no era meramente excepcionalmente alto, era un eco tangible de la leyenda más temida por los Saiyajin durante milenios, el Super Saiyajin legendario. Las lecturas del scouter se dispararon, excediendo toda escala conocida y provocando la explosión de los dispositivos. Los científicos, con sus mentes programadas para la conquista y la eficiencia bélica, sintieron un terror primario ante este infante. Este niño no era una herramienta, era un cataclismo en miniatura, una fuerza incontrolable que prometía una destrucción a una escala que incluso el tirano Freezer temería. Su aura, incluso en su estado inconsciente y frágil, era densa, caótica, y destellaba con un inconfundible matiz verdoso, un color que solo los más sabios recordaban haber visto en las antiguas escrituras sobre el guerrero de la calamidad. Bardock, un guerrero de clase baja pero dotado de una intuición que superaba a muchos de sus pares, fue el único que captó la magnitud de la situación. Al ver a su hijo, no sintió el orgullo común por la fuerza de un vástago, sino una punzada de profunda inquietud. Los gritos de Kakaroto no eran los de un bebé, eran lamentos de una energía contenida, de un poder salvaje que pugnaba por liberarse. Hine, con su instinto maternal, solo veía a su pequeño, pero hasta ella notaba la intensa y peculiar represión del ki de su hijo. La decisión de la realeza y la élite Saiyajin fue drástica. El rey Vegeta, temiendo que este poder inestable desequilibrara la jerarquía Saiyajin o, peor aún, atrajera la atención indeseada de Freezer, ordenó que el niño fuera exiliado. El destino elegido fue un planeta insignificante, un pequeño mundo azul y verde conocido como Tierra, con una población cuya fuerza de combate era risiblemente baja. No era un envío honorable para la conquista, sino un descarte, una forma de librarse de una bomba de tiempo con un detonador desconocido. Pero Bardock, asaltado por visiones premonitorias de la aniquilación de su raza a manos de Freezer, actuó impulsado por un amor atípico en un Saiyajin. Tomó una nave de emergencia y, con el corazón apretado, envió a Kakaroto a la Tierra, con la débil esperanza de que, lejos de las garras de Freezer, el niño pudiera sobrevivir. Es por tu propio bien, Kakaroto, murmuró, su voz áspera, mientras la pequeña nave surcaba el vacío, llevando consigo no solo a un bebé Saiyajin, sino el potencial de un poder que cambiaría el destino del universo. Mientras el planeta Vegeta era pulverizado por Freezer, convertido en polvo estelar por la cruel mano del tirano, el pequeño Kakaroto se acercaba a su nuevo hogar, su ki, dormido pero inmensamente potente, una llamarada solitaria en la inmensidad. Parte 2. El chichón que cambió un destino. La pequeña cápsula de Kakaroto aterrizó con un impacto ensordecedor en un remoto bosque de la Tierra, abriendo un cráter considerable. El bebé, protegido por la avanzada tecnología Saiyajin, estaba ileso. Minutos después, un anciano ermitaño de corazón puro y sabiduría ancestral, el maestro Son Gohan, tropezó con la peculiar escena. Gohan, un experto en artes marciales y un alma bondadosa, encontró al pequeño Saiyajin. Kakaroto, con su extraña cola y una expresión salvaje, no se parecía a ningún bebé humano. Al principio, el anciano fue cauteloso, pero algo en los ojos del niño, una chispa de inocencia que brillaba a pesar de su aura latente, lo conmovió profundamente. Decidió adoptarlo y criarlo como su propio nieto, dándole un nombre terrestre, Goku. Los primeros años de Goku fueron un desafío constante para Gohan. La naturaleza agresiva innata de su raza, amplificada por su latente poder legendario, se manifestaba en ataques de ira incontrolables. Cuando lloraba o se frustraba, la tierra temblaba, y sus pataletas generaban pequeñas ráfagas de ki que derribaban árboles circundantes. Gohan intentó apaciguarlo con paciencia y amor, pero el instinto guerrero era demasiado fuerte para su inocentemente infantil. Un fatídico día, mientras jugaban cerca de un acantilado, Goku, en medio de un berrinche por una insignificante contrariedad, lanzó un golpe con una fuerza inusitada. El aire a su alrededor se distorsionó, y una ola de energía invisible hizo que Gohan perdiera el equilibrio, cayendo por el precipicio.
Goku, viendo a su abuelo caer, sintió una punzada de terror, una emoción desconocida que desató una explosión de ki que nunca antes había experimentado. Un destello verdoso envolvió su pequeño cuerpo por un instante, y un grito desgarrador, una liberación pura de poder, salió de su garganta, resonando en el bosque. Gohan, magullado pero vivo, logró aferrarse a una rama. Al subir, encontró a Goku inconsciente, con un prominente chichón en la cabeza. Había tropezado y se había golpeado con una roca, un accidente fortuito que, paradójicamente, fue una bendición disfrazada. El golpe en la cabeza tuvo un efecto profundo y duradero. Borró la agresividad innata de los Saiyajin, transformando a Goku en un niño de mente pura e inocente, con un corazón bondadoso y una curiosidad insaciable por el mundo. Su memoria de su origen Saiyajin se desvaneció, y con ella, los brotes incontrolables de su poder legendario. Sin embargo, el poder no desapareció. Se durmió, latente en lo más profundo de su ser, esperando el momento adecuado para despertar. Gohan, aliviado por el drástico cambio de temperamento de su nieto, se dedicó a enseñarle artes marciales y a vivir en armonía con la naturaleza. Goku creció fuerte, ágil y, sobre todo, feliz. Pero cada vez que se enfrentaba a un desafío que ponía su vida en peligro, o cuando experimentaba una ira extrema, un destello inconsciente de esa aura verdosa parpadeaba a su alrededor. Una señal silenciosa de lo que realmente era. Parte 3. El despertar y la incomprensión de una fuerza primaria. El viaje de Goku por la Tierra, marcado por la búsqueda de las esferas del dragón y el encuentro con Bulma, Yamcha, Krillin y el maestro Roshi, se desarrolló de manera similar a la historia que conocemos. Sin embargo, sus brotes de poder eran mucho más pronunciados en cada combate. En el torneo de artes marciales, sus golpes resonaban con una fuerza aterradora, y en los momentos de mayor peligro, su aura verdosa se intensificaba, dejando a los espectadores y a sus propios maestros perplejos. Nadie podía comprender la verdadera naturaleza de esa energía, creyéndola solo una manifestación extrema de ki. La llegada de Piccolo Daimaku fue el primer gran desafío donde el poder latente de Goku comenzó a manifestarse de forma semi-controlada. Cuando Krillin fue asesinado brutalmente por el demonio, la furia de Goku fue un catalizador ineludible. Su aura se volvió más prominente, sus músculos se tensaron de forma inusual, y su velocidad se incrementó a niveles que aterraron al mismísimo Piccolo, quien sentía una energía oscura y vasta emanar de su oponente. Aunque no era la transformación completa del Super Saiyajin legendario, los cimientos de esa fuerza primigenia comenzaban a resquebrajarse bajo la presión de su ira. Goku pudo someter a Piccolo, pero el esfuerzo lo dejó exhausto y con una vaga sensación de un poder inmenso que apenas controlaba. La verdadera conmoción llegó con la aparición de Raditz. Cuando su hermano reveló su origen Saiyajin y la naturaleza de su cola, una oleada de recuerdos confusos y una ira reprimida sacudieron a Goku hasta lo más profundo. Al ver a Gohan, su propio hijo, herido por Raditz, una explosión de rabia incontrolable lo invadió. Su ki estalló, el aura verdosa se intensificó de manera dramática, y por un breve instante, la musculatura de Goku se hinchó asombrosamente, sus ojos se volvieron un blanco puro y brillante, y sus gritos fueron de puro salvajismo, resonando con una fuerza que hizo temblar el suelo. En ese estado, con un poder monstruoso que superaba con creces al de Raditz, Goku logró someterlo, pero el costo fue la pérdida total de su racionalidad. Piccolo, al ver la transformación de Gohan en Ozaru, y sospechando de la cola de Goku, se dio cuenta de la cola del propio Goku y la cortó, pero esta vez, la manifestación del Super Saiyajin legendario había sido un presagio, no un simple Ozaru. El entrenamiento con Kami-sama en el templo sagrado se volvió crucial. Goku, consciente de la inmensa y peligrosa fuerza que había manifestado, dedicó cada instante a aprender a controlar esa energía. Kami-sama, con su sabiduría ancestral, intuyó la singularidad del poder de Goku, pero no pudo identificarlo plenamente. Sin embargo, le enseñó técnicas avanzadas de meditación y control de ki, fundamentales para que Goku pudiera contener la bestia que llevaba dentro. Con cada meditación, Goku sentía la marea verde de poder pulsando bajo su piel, una fuerza que prometía ilimitación, pero también un abismo de locura si no se dominaba. Aprendió a visualizar esa energía, a contenerla, a moldearla con su voluntad, aunque el camino sería largo y lleno de peligros. Parte 4. El terror del príncipe y la resurrección de la pesadilla. La llegada de Nappa y Vegeta a la Tierra fue el verdadero catalizador para el despertar completo y catastrófico del Super Saiyajin legendario. La muerte de sus amigos, uno tras otro, Yamcha, Chiaotzu, Tien Shinhan y, finalmente, Piccolo, fue una tortura para Goku.
El grito de Krillin al ser asesinado brutalmente por Vegeta fue la chispa final que rompió la última barrera de control que Goku había construido con tanto esfuerzo. La rabia que había contenido durante tanto tiempo explotó con una ferocidad inaudita. Su cabello, antes negro, se erizó y adquirió un tono amarillo verdoso intenso y fluctuante. Su musculatura se hinchó drásticamente, sus venas se marcaron prominentes, sus ojos se volvieron un blanco puro y brillante, y un aura verdosa y caótica, crepitando con una energía salvaje y destructiva, lo rodeó. La tierra tembló bajo sus pies, el cielo se oscureció y los elementos respondieron a su furia desmedida. Era la forma completa del Super Saiyajin legendario, un estado de poder incontrolable, puro e ilimitado, que ahora era una terrible realidad. Vegeta, el príncipe Saiyajin, quedó atónito y aterrado. Sintió una familiaridad ominosa en ese ki monstruoso, algo que había escuchado en las leyendas más antiguas y prohibidas de su planeta, historias que hablaban de un berserker imparable. Esa forma no era el Super Saiyajin que él anhelaba, sino algo más antiguo, más salvaje, una mutación primigenia que desafiaba toda lógica Saiyajin. La pelea fue brutal y unilateral. Goku, en ese estado, no distinguía amigos de enemigos. Su único objetivo era la destrucción absoluta, del que había provocado su ira. Vegeta, por pura supervivencia, tuvo que huir, su orgullo Saiyajin destrozado por la visión de ese poder legendario manifestándose en un guerrero de clase baja que, además, era su pariente. Después de la batalla, los pocos sobrevivientes lograron calmar a Goku. El proceso fue extenuante. El Super Saiyajin legendario era una transformación que agotaba su cuerpo y mente hasta el límite de la inconsciencia. Una vez revertido, Goku estaba exhausto, con apenas un vago y perturbador recuerdo del caos que había desatado. Reconoció el peligro inmenso que representaba y juró controlar ese poder, a toda costa, para proteger a sus seres queridos. En Namek, la situación se repitió, pero con una diferencia crucial. La muerte de Vegeta a manos de Freezer y la inminente destrucción del planeta llevaron a Goku al límite absoluto de su furia y desesperación. Sin embargo, esta vez, su control era mayor. Al ver la tortura de Piccolo y la muerte de Krillin, Goku se transformó de nuevo en el Super Saiyajin legendario. Pero esta vez, aunque la rabia era inmensa y la fuerza abrumadora, había un atisbo de conciencia en sus ojos. Luchó contra Freezer con una ferocidad inaudita, superando al tirano en cada golpe y humillándolo en el proceso. Freezer, atemorizado por la fuerza imparable de Goku, se dio cuenta de que estaba ante la manifestación viva de la pesadilla Saiyajin. La pelea fue épica, y aunque Goku logró derrotar a Freezer, el agotamiento extremo de esta forma lo dejó al borde del colapso, apenas escapando de la explosión de Namek con la última pizca de fuerza vital que le quedaba, flotando a la deriva en el espacio. Parte 5. La amenaza de los androides y la bestia contenida. El retorno de Goku a la Tierra después de su entrenamiento en el espacio no solo trajo consigo el dominio del Super Saiyajin regular, que ahora podía mantener con una tranquilidad asombrosa, casi como un estado base, sino también una nueva comprensión de la energía del Super Saiyajin legendario. Se había dado cuenta de que, si bien era una fuente de poder inagotable, era una transformación inviable para el combate prolongado debido a su inestabilidad y el inmenso drenaje de energía que suponía para su cuerpo. La llegada de Trunks del futuro y su advertencia sobre los androides fue un momento crucial. Trunks, al sentir el ki de Goku, notó algo peculiar, una energía que fluctuaba entre una calma serena y picos de poder que recordaban a la leyenda de Broly en su propio futuro, pero con una contención que le sorprendía. Goku, consciente de la amenaza de su propio poder descontrolado, explicó a sus amigos que había aprendido a suprimir la explosión total de la forma legendaria, a canalizar su energía para evitar caer en la locura. Durante los 3 años de entrenamiento para enfrentar a los androides, Goku se centró en perfeccionar el Super Saiyajin grado 4, la forma donde dominaba el SS1 a la perfección, buscando eficiencia en lugar de simple fuerza bruta. Pasó tiempo en la habitación del tiempo con Gohan, no solo entrenando físicamente, sino también meditando, aprendiendo a silenciar la voz de la bestia interior. Logró que la transformación legendaria no fuera una explosión incontrolable, sino una reserva de poder a la que podía acceder en caso de extrema necesidad, aunque el riesgo de descontrol siempre estaría presente. La musculatura extrema y el aura salvaje del Super Saiyajin legendario eran solo puntas del iceberg, y Goku buscaba sumergir la mayor parte de ese poder bajo la superficie de su consciencia. La batalla contra los androides 17 y 18 y la posterior aparición de Cell pusieron a prueba este nuevo control.
Goku luchó con una maestría sin precedentes como Super Saiyajin grado 4, demostrando su capacidad para la estrategia y el control del ki. Sin embargo, la amenaza de Cell Perfecto era tan grande que Goku, al verse superado, consideró brevemente desatar su forma legendaria. Pero la visión de Gohan, y la fe en el potencial oculto de su hijo, lo detuvieron. Goku sabía que si desataba todo su poder, la Tierra corría el riesgo de ser destruida por el mero desborde de su ki. La transformación de Gohan en Super Saiyajin 2 fue un momento de orgullo para Goku, pero también un recordatorio de lo peligroso que era el poder sin control. Cuando Gohan perdió la cordura y Cell estuvo a punto de destruir la Tierra, Goku tuvo que sacrificarse. En sus últimos momentos, antes de la explosión con Cell, el aura verdosa de su Super Saiyajin legendario flasheó brevemente, un susurro del poder que podría haber desatado, pero que eligió no usar para proteger a todos. Su sacrificio fue la prueba máxima de su dominio, no sobre su poder, sino sobre sí mismo. Parte 6. El ascenso al más allá y el poder de la divinidad. La vida en el más allá no fue un descanso para Goku. Al contrario, fue una oportunidad única para seguir entrenando y, lo más importante, para entender mejor la naturaleza de su propio poder. El Super Saiyajin legendario, aunque una fuente inmensa de fuerza, era una transformación que agotaba su cuerpo y mente de manera brutal. Goku sabía que había un límite a la cantidad de poder que podía canalizar antes de que la rabia y el instinto puro tomaran el control. En el más allá, Goku se encontró con Reino de los Kaioshin y con la oportunidad de perfeccionar el Super Saiyajin 3. Esta forma, con su largo cabello y su inmensa producción de ki, era un paso intermedio entre el Super Saiyajin 2 y el poder desmedido del legendario. Goku comprendió que el SS-3, aunque poderoso, era un enorme drenaje de energía y no era sostenible para batallas prolongadas. Le permitía sentir la inmensidad del poder, pero también los límites de su control. La saga de Majin Buu fue el siguiente gran desafío. Al regresar a la Tierra por un día, Goku demostró sus nuevas habilidades, pero también la dificultad de mantener el SS-3. Cuando se vio superado por las formas de Buu, y la vida de la Tierra pendía de un hilo, Goku consideró usar su forma legendaria como última opción. Sin embargo, la precaución de no destruir el planeta por un desborde de ki incontrolable, y el miedo a perderse a sí mismo en la furia, lo detuvieron. Prefirió confiar en la Genkidama, un método que involucraba a la gente de la Tierra y no ponía en riesgo su propia esencia ni la de sus seres queridos. Fue una decisión que reafirmó su compromiso con la protección y no solo con la destrucción. El verdadero punto de inflexión llegó con la aparición de Bills, el dios de la destrucción, y su enigmático asistente y maestro, Whis. La existencia de seres de tal calibre reveló a Goku que su poder, aunque legendario en la Tierra, no era el pináculo del universo. La búsqueda del Super Saiyajin Dios fue un despertar, no solo de una nueva transformación, sino de un nuevo paradigma de poder. El ritual de los Saiyajin puros le permitió sentir el ki divino por primera vez, una energía limpia, controlada y sublime, diametralmente opuesta a la furia salvaje de su forma legendaria. El entrenamiento con Bills y Whis fue crucial. Ellos le enseñaron la importancia del control absoluto de la energía, la supresión perfecta y la eficiencia en el combate. Goku aprendió a no desperdiciar ki, a usarlo de manera precisa y elegante, en contraste con el desborde explosivo de su forma legendaria. Desarrolló el Super Saiyajin Blue, que combinaba la fuerza del Super Saiyajin con el ki divino. Esta forma se convirtió en su transformación principal, permitiéndole luchar con un poder inmenso mientras mantenía la compostura y la estrategia. El aura verdosa del Super Saiyajin legendario rara vez se asomaba, solo en los momentos de mayor tensión, cuando su cuerpo se llevaba al límite y sus instintos más primarios pugnaban por salir. Goku había aprendido a compartimentar su poder, a usar la precisión del ki divino en lugar de la fuerza bruta e incontrolable de su herencia legendaria. Parte 7. El torneo de poder y el maestro de la leyenda. El torneo de poder fue la prueba definitiva para Goku. Enfrentándose a guerreros de distintos universos, muchos de ellos con poderes que rivalizaban o superaban lo que había visto antes, Goku utilizó el Super Saiyajin Blue al máximo. Demostró una maestría asombrosa en el control de su energía, combinando velocidad, fuerza y estrategia. Sin embargo, la amenaza de Jiren, el guerrero más fuerte del universo 11, lo obligó a superar todos sus límites. La lucha contra Jiren llevó a Goku a la desesperación y, finalmente, al despertar del Ultra Instinto. Este estado, donde el cuerpo reacciona y se mueve por sí solo, sin la intervención consciente de la mente, era el pináculo del control de la energía.
Para Goku, el Super Saiyajin legendario, que siempre había sido sinónimo de poder descontrolado, el Ultra Instinto representaba lo opuesto, la perfección de la automatización y la eficiencia. La energía plateada y serena del Ultra Instinto era el contraste perfecto con la furia verde de su herencia. Sin embargo, incluso el Ultra Instinto dominado tenía sus límites. En los instantes finales de su batalla contra Jiren, cuando el Ultra Instinto comenzó a desvanecerse debido al inmenso desgaste corporal, y Jiren lanzó su último ataque desesperado, un evento extraordinario ocurrió. La energía del Ultra Instinto, aunque disminuida, se mezcló con la fuerza pura y primigenia del Super Saiyajin legendario que siempre había residido en lo más profundo de Goku. No fue una transformación completa a su forma legendaria, sino una fusión inestable pero potentísima. Su aura se volvió un torbellino de plateado y verdoso esmeralda, sus músculos se hincharon aún más de lo habitual, y sus ojos, manteniendo la mirada serena del Ultra Instinto, ahora brillaban con un resplandor verde intenso. Era la manifestación de su poder contenido, un empuje final de energía pura, que le permitió asestar golpes definitivos a Jiren, derribándolo del escenario junto con un agotado Freezer. Este estado híbrido, una culminación de su evolución y control, fue el que le permitió ganar el torneo de poder y salvar al universo 7. Hoy, Goku es el Super Saiyajin legendario, pero no en el sentido de una bestia salvaje e irracional, sino como un guerrero que ha domado la fuerza más temible de su raza. Su cabello sigue siendo negro en su estado base, pero la cicatriz en su cabeza, un recuerdo de su reinicio infantil, le recuerda la pureza de su corazón y el camino que ha recorrido. Puede acceder a las formas de Super Saiyajin ordinarias con facilidad, el Super Saiyajin Blue es su estándar de combate de alto nivel, y el Ultra Instinto es su máxima expresión de control y autonomía. Sin embargo, cuando la amenaza es tan grande que ninguna otra forma es suficiente, cuando el destino del universo pende de un hilo y la situación es desesperada, Goku invoca a la bestia durmiente. Su cuerpo se hincha, su cabello se tiñe de un verde esmeralda vibrante y sus ojos arden con una intensidad feroz, pero no vacía de conciencia. Es la manifestación de su poder ancestral, un poder que ha aprendido a canalizar y dirigir con voluntad, no a reprimir. La leyenda del Super Saiyajin legendario ya no es una historia de terror y destrucción incontrolable, sino la historia de un héroe que, desde su nacimiento, fue destinado a desafiar lo imposible, y que logró lo más difícil. Controlar el poder que lo haría perderse, las sombras del pasado y el regreso de un enemigo antiguo tras la victoria en el torneo de poder y la salvación de los universos, la vida en la Tierra regresó a una relativa calma, pero no para Goku. El Ultra Instinto había sido una revelación, un pico de poder y control que ahora buscaba dominar a voluntad. Sin embargo, la fusión momentánea de su estado más puro con la energía del Super Saiyajin legendario durante los últimos instantes contra Jiren, había despertado algo más. No era la rabia incontrolable de antaño, sino una comprensión más profunda de la naturaleza de su propio ki, una conexión con la fuerza primigenia de su raza que nunca antes había sentido con tanta claridad. Mientras entrenaba con Whis y Vegeta, Goku se daba cuenta de que podía acceder a un nivel de poder base más alto, una densidad de ki que recordaba a la de Broly, pero que él mantenía perfectamente contenida. Su aura, incluso en Super Saiyajin Blue, a veces destellaba con un matiz verdoso apenas perceptible, como un recordatorio silencioso de la bestia dormida que ahora era su aliada. Fue entonces cuando la sombra de Freezer regresó, no como un oponente, sino como un mensajero. Su imperio estaba siendo diezmado por un ser temible, Moro, el devorador de planetas. La sola mención del nombre de Moro hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Goku. Moro, un antiguo hechicero de miles de años, tenía la capacidad de drenar la energía vital de los planetas y de los seres vivos, un poder que hacía que el ki de Goku, incluso en su estado legendario, se sintiera vulnerable al ser absorbido. La batalla en Namek fue brutal. Goku, en su forma de Super Saiyajin Blue, se vio rápidamente superado y drenado por la magia de Moro. Cada ráfaga de ki que lanzaba era absorbida por el anciano hechicero, haciéndolo más fuerte. Desesperado, Goku intentó canalizar el poder del Super Saiyajin legendario, liberando ráfagas controladas de energía verdosa, pero incluso esa fuerza monstruosa era inútil si podía ser absorbida. La rabia de ver la vida de Namek ser drenada por Moro hizo que su control flaqueara por un instante, y un destello de furia incontrolable amenazó con surgir, pero su entrenamiento y la voz de Whis en su mente lo mantuvieron anclado. Tuvo que recurrir a una retirada estratégica, utilizando la transmisión instantánea para escapar del planeta moribundo. Por primera
primera vez en mucho tiempo, Goku se sintió verdaderamente impotente ante un enemigo que no podía ser superado solo con fuerza bruta. Su poder legendario, que siempre había sido su último recurso, ahora parecía ineficaz. Parte 9. La maestría del Ultra Instinto y la furia controlada para derrotar a Moro. Goku entendió que necesitaba algo más que poder. Necesitaba perfeccionar el Ultra Instinto. El entrenamiento con Merus, el ángel que se hizo mortal, fue intensivo y diferente a todo lo anterior. Merus le enseñó a Goku a canalizar la energía del Ultra Instinto dominado de una forma que no solo le permitía la defensa y el ataque automáticos, sino también a manifestar el ki divino de una manera más pura y constante. En el clímax de la batalla contra Moro en la Tierra, Goku desató el Ultra Instinto dominado en toda su gloria. La energía plateada y serena lo rodeaba, y sus movimientos eran impecables. Sin embargo, Moro, al fusionarse con la Tierra, se volvió una amenaza demasiado grande incluso para esta forma. El planeta mismo se convirtió en un gigantesco cuerpo, y Moro amenazaba con explotar, aniquilando a todos. Fue en ese momento de desesperación máxima que Goku, con la ayuda de la energía de sus amigos y el sacrificio de Wu, el reencarnado Kid Buu, recibió una inyección masiva de ki. Esta vez, en lugar de desatar la rabia descontrolada de la forma legendaria, Goku integró esa inmensa energía con la perfección del Ultra Instinto. Su cuerpo, aún manteniendo el brillo plateado, comenzó a emitir un aura verdosa pulsante, una fusión visible de ambas fuerzas. Sus músculos, sin la hinchazón desmesurada del Broly original, se tensaron con una potencia descomunal, y sus ojos plateados ganaron un destello esmeralda. No era una pérdida de control, era una manifestación consciente de su herencia legendaria, una canalización perfecta de ese poder bruto bajo la dirección del Ultra Instinto. Esta forma, que podríamos llamar Ultra Instinto Legendario o Ultra Instinto Perfecto, le permitió golpear a Moro con una fuerza que desintegró al villano, salvando la Tierra y a todos sus habitantes. Parte 10. El presente de un Saiyajin único hoy. Goku es el máximo exponente del poder Saiyajin, un guerrero que ha trascendido los límites de su raza y de la propia divinidad. Su vida sigue siendo una constante búsqueda de mejora. El Super Saiyajin legendario ya no es una amenaza incontrolable en su interior, sino una reserva de poder ilimitado que puede invocar y fusionar con sus otras transformaciones. Cuando entrena con Bills y Whis, o se enfrenta a nuevos desafíos en el universo, Goku puede elegir entre sus diversas formas. El Super Saiyajin Blue para combates prolongados y eficientes, o el Ultra Instinto dominado para la precisión y la respuesta automática. Pero en los momentos más críticos, cuando la existencia misma de la vida está en juego, Goku puede ahora activar conscientemente la fusión de su Ultra Instinto con su esencia legendaria. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado y verde, su fuerza es incomparable, y su mente permanece lúcida, aunque la presión sobre su cuerpo es inmensa. Su encuentro con Granola y Gas fue otra prueba de esta evolución. Goku demostró su maestría en el Ultra Instinto, pero también la capacidad de canalizar destellos de su poder legendario para superar barreras. La forma Ultra Instinto en su estado más básico, cabello negro, ya le permitía usar la fuerza de su herencia legendaria de forma sutil, pero cuando la situación lo requería, podía forzar más esa energía bruta sin perder el control. Goku es ahora la encarnación de la leyenda. Ya no es el bebé aterrador que fue exiliado, ni el joven salvaje que causó estragos. Es un héroe con un corazón puro que ha domado la fuerza más indomable de su raza, un Saiyajin que ha convertido su maldición en su mayor bendición. La historia de Goku, el Super Saiyajin legendario, es la prueba de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza bruta, sino en la voluntad inquebrantable de proteger, la humildad de aprender y la capacidad de controlar la bestia interior para un propósito mayor. Su camino no ha terminado, y el universo aún no ha visto el límite de lo que este único Super Saiyajin legendario es. La forja de un nuevo sendero. El entrenamiento de Goku Black y el encuentro con un dios antiguo tras los eventos con Moro, y habiendo demostrado un nivel de maestría sin precedentes sobre el Ultra Instinto y la canalización de su poder legendario, Goku sintió una necesidad incesante de ir más allá. El universo 7 estaba a salvo por el momento, pero las amenazas cósmicas nunca se detenían. Vegeta, por su parte, se sumergía en las profundidades del Mega Instinto en el planeta de Bills, forjando su propio camino. Goku, sin embargo, intuía que su conexión con la energía legendaria, esa fuerza primigenia que lo definía desde su nacimiento, tenía aún más que ofrecer. Whis, observando la insaciable sed de poder de Goku, le propuso un desafío inusual: entrenar en un plano existencial donde el tiempo y el espacio se comportaban de forma errática, un lugar solo accesible para los ángeles.
Era un reino de pura energía y conceptos, donde la forma misma de la existencia se ponía a prueba. Este lugar era conocido informalmente entre los ángeles como la Cámara de la Singularidad. Allí, Goku no solo enfrentaría proyecciones de su propio ki, sino manifestaciones de desafíos abstractos, todo bajo la supervisión de Whis, quien, por primera vez, revelaba un lado de su enseñanza más exigente y menos indulgente. El objetivo era singular: dominar la fusión consciente del Ultra Instinto con el Super Saiyajin legendario. Whis argumentaba que mientras el Ultra Instinto le otorgaba perfección en la defensa y el ataque automático, y el Super Saiyajin legendario una potencia inagotable, la clave residía en integrar ambas sin una pérdida de control, sin que la ira bruta de la leyenda opacara la serenidad divina. Era como intentar fundir una tormenta salvaje con la calma del mar. En la Cámara de la Singularidad, Goku se enfrentó a proyecciones de sí mismo en su forma legendaria descontrolada, versiones de Broly, tanto la antigua como la canónica, e incluso a la energía de Moro que lo había drenado. La lucha no era solo física, sino mental. Tenía que aprender a abrazar la furia inmensa de su herencia sin dejarse consumir por ella. Los días se convertían en años en ese plano, pero el tiempo en el universo exterior apenas pasaba. Goku pasaba la mayor parte de ese entrenamiento con su cabello brillando con destellos verdes y plateados, su aura una amalgama de ambas fuerzas, oscilando entre la perfección sublime y la brutalidad primigenia. Mientras tanto, en un rincón olvidado de un universo distante, una anomalía se gestaba. Un ser antiguo, un dios menor de la destrucción cuyo universo había sido borrado hace eones, había logrado sobrevivir al gran sacerdote Zeno, camuflado en las grietas de la realidad. Este dios, llamado Xronos, el dios del tiempo dislocado, poseía un poder único: la capacidad de manipular el flujo temporal y de crear paradojas vivientes. Al sentir el inmenso y anómalo ki de Goku en el torneo de poder, y más tarde su evolución durante el conflicto con Moro, Xronos se había obsesionado. El poder de Goku era una singularidad temporal que resonaba con su propia naturaleza. Xronos, al descubrir la existencia de Goku y su poder legendario, ideó un plan para explotarlo. Usando sus habilidades, viajó a través de múltiples líneas temporales, buscando la versión más oscura de Goku. No se trataba de Goku Black, la fusión de Zamas con el cuerpo de Goku del futuro, sino de una conciencia residual del propio Goku que había sido eliminada durante el borrado de una línea temporal donde Goku había caído en la locura de su poder legendario. En esa línea temporal, Goku se había convertido en una fuerza destructiva que aniquiló su propio universo. Xronos rescató esa sombra, esa manifestación del Super Saiyajin legendario sin corazón, y la infundió en un cuerpo creado a partir de ki divino y las partículas residuales del tiempo. Así nació Goku Black legendario. Este nuevo enemigo no era simplemente Zamas. Era la brutalidad inherente al Super Saiyajin legendario sin la moralidad de Goku. Tenía acceso a una forma de Super Saiyajin Rosé, pero su ki era denso, caótico y con destellos verdes, un reflejo de su origen retorcido. Su poder era familiar para Goku, una versión de sí mismo desatada, una pesadilla hecha realidad. Goku Black legendario inició su reinado de terror en un universo cercano, absorbiendo energía temporal y destruyendo planetas sin piedad. Sus actos llamaron la atención de Bills y Whis, quienes contactaron a Goku, sacándolo de su entrenamiento en la Cámara de la Singularidad, que para él había sido un equivalente a siglos de práctica. Cuando Goku se enfrentó a Goku Black legendario, el impacto fue inmediato. Tú, eres yo, dijo Goku, sintiendo la energía de la forma legendaria, pero sin la contención, sin la conciencia. La batalla fue un choque de titanes, un espejo oscuro. Goku Black legendario podía acceder a una forma de Super Saiyajin Rosé legendario, su cabello teñido de un rosa oscuro y caótico con vetas verdes, su musculatura similar a la de Broly, pero con la elegancia y la brutalidad de Zamas. Los puños volaban, el espacio se distorsionaba. Goku utilizó su Ultra Instinto dominado, moviéndose con una fluidez inmaculada, pero cada golpe de Goku Black legendario era pesado, brutal, diseñado para destruir. En un momento crucial, Goku Black legendario logró acorralar a Goku, drenando su energía con un ki oscuro y temporal. Goku, al sentir el agotamiento y la familiaridad de esa absorción, como con Moro, pero más retorcida, se vio obligado a desatar la fusión que había estado perfeccionando. El Ultra Instinto y el Super Saiyajin legendario se unieron en él de forma consciente. Su aura se convirtió en un manto de plateado y verde esmeralda, sus ojos mantuvieron la serenidad del Ultra Instinto, pero un destello de furia primordial brillaba en su profundidad. Su musculatura se tensó, poderosa, pero no desproporcionada. La balanza se inclinó. Goku, con su Ultra Instinto legendario, un hombre que
antes había sugerido, el guerrero de la singularidad, ya no solo esquivaba, sino que contragolpeaba con una fuerza que hizo retroceder a Goku Black legendario. Cada golpe de Goku era una onda de energía plateada con un núcleo verde, una explosión controlada. Sin embargo, Goku Black legendario era tenaz, el reflejo de lo que Goku temía convertirse. En un ataque final, Goku Black legendario intentó fusionarse con la energía del universo para destruirlo, pero Goku, usando su nuevo poder, lo interceptó. La explosión fue masiva, y Goku Black legendario fue desintegrado, no sin antes revelar el nombre de su creador, Xronos. Parte 12. El dios del tiempo dislocado y la amenaza multiversal. La revelación del nombre Xronos llevó a Goku, Bills y Whis a una búsqueda por las profundidades del cosmos. La manipulación del tiempo era una habilidad exclusiva de los ángeles y algunas deidades supremas, lo que hacía a Xronos una amenaza única. Tras investigar con el gran sacerdote Zeno, quien sorprendentemente recordó un vago incidente de un dios menor de un universo borrado que desapareció en lugar de ser aniquilado, se descubrió que Xronos no solo controlaba el tiempo, sino que podía revertir y avanzar flujos temporales enteros, creando líneas temporales alternativas con el propósito de manipular el destino. Xronos, sintiendo la derrota de su creación y el acercamiento de los dioses de la destrucción, comenzó a dislocar múltiples líneas temporales en el multiverso, causando que eventos pasados y futuros se mezclaran, y que versiones alternativas de guerreros poderosos aparecieran caóticamente. Su objetivo era sumir a todo el multiverso en un caos temporal, borrando la existencia para luego reconstruirla a su antojo. La amenaza era inmensa. Goku, Vegeta, Bills, Whis y los Kaioshin se unieron a otros dioses de la destrucción y sus ángeles, como el universo 6 de Champa y Vados, y el universo 11 de Belmod y Makarita, para intentar restaurar el orden. Las batallas fueron caóticas. Se enfrentaban a versiones de Freezer de diferentes líneas temporales, Cell perfeccionados de futuros divergentes, e incluso Gokus malignos que habían sucumbido a su poder. Goku, con su ultra instinto legendario, se convirtió en la punta de lanza. Su capacidad para fusionar la perfección del ultra instinto con la fuerza bruta ilimitada del Super Saiyajin legendario lo hacía invencible contra la mayoría de las amenazas. Podía esquivar con una fluidez divina y golpear con una potencia que dislocaba la realidad. La energía plateada y verde que lo rodeaba era un faro de esperanza en medio del caos temporal. Sin embargo, Xronos era un oponente diferente. No era un guerrero físico, sino un estratega del tiempo. Jugaba con la realidad misma, enviando a Goku y sus aliados a bucles temporales, invirtiendo sus ataques, o incluso reviviendo enemigos derrotados. En una confrontación directa, Xronos se reveló. Era un ser etéreo, su cuerpo fluctuaba entre diferentes puntos en el tiempo, haciéndolo casi intocable. Su poder no era de ki, sino de pura manipulación temporal, tejiendo una red de paradojas que debilitaban la voluntad y la existencia de sus oponentes. Xronos reveló que había elegido a Goku como su objetivo final por ser una singularidad temporal, un ser cuyo poder legendario era tan antiguo y tan atípico que su existencia misma creaba pequeñas anomalías en el flujo del tiempo. Para Xronos, Goku era la clave para desentrañar y rehacer todo el multiverso. Su plan era absorber la energía legendaria de Goku y usarla como catalizador para fundir todas las líneas temporales en una única realidad perfecta bajo su control. La batalla final fue en el vacío temporal, un espacio fuera del tiempo y el espacio convencionales. Goku, Vegeta, quien también había desarrollado nuevas facetas de su mega instinto, y los ángeles se enfrentaron a Xronos. Los ángeles no podían intervenir directamente en la lucha, pero podían mantener el vacío estable. Xronos atacaba con distorsiones temporales, envejeciendo a sus oponentes en segundos o revirtiéndolos a estados infantiles. Goku se dio cuenta de que la fuerza pura no era suficiente. Necesitaba interrumpir el flujo temporal de Xronos. Utilizando su ultra instinto legendario, no solo esquivaba los ataques, sino que sus golpes comenzaron a interrumpir las distorsiones temporales de Xronos. Cada impacto de Goku con su aura verde plateada creaba una pequeña resistencia temporal, un anclaje en el presente que desestabilizaba al dios. Era como si la inmensidad de su poder legendario, al fusionarse con la perfección del ultra instinto, creara una onda de normalidad que contrarrestaba el caos temporal. Parte 13. El legado de la singularidad y el futuro abierto. La batalla contra Xronos fue la más exigente de la vida de Goku, no solo a nivel físico, sino mental. Cada golpe que asestaba con su ultra instinto legendario era un intento de anclar la realidad frente a la dislocación temporal del dios. Su aura verde plateada no solo reflejaba poder, sino también una armonía sin precedentes entre la fuerza bruta primordial y la perfección divina.
podía sentir el ki de Cronos fragmentarse con cada impacto, las paradojas que creaba desmoronándose bajo la presión de su fuerza singular. En un momento crítico, Cronos, desesperado, intentó revertir la existencia misma de Goku, retrocediendo su línea temporal hasta su nacimiento. Pero Goku, con su ultra instinto legendario al máximo, se resistió. La energía verdosa que lo envolvía se intensificó, creando un campo de resistencia temporal alrededor de su cuerpo. Su propia existencia, como una singularidad que desafiaba las leyes Saiyajin y divinas, era inmune a la manipulación de Cronos. Con un grito que resonó a través del vacío temporal, Goku lanzó un puñetazo final, un Kamehameha legendario que concentró toda su energía verde plateada. El golpe no solo impactó el cuerpo etéreo de Cronos, sino que desintegró su control sobre el tiempo, restaurando el orden multiversal de forma abrupta y enviándolo de vuelta al vacío del cual había surgido, esta vez sin posibilidad de regreso. La victoria fue amarga. El multiverso estaba a salvo, pero la experiencia había dejado una profunda huella en Goku. Su ultra instinto legendario, aunque increíblemente poderoso, había llevado su cuerpo al límite, haciendo que experimentara una fatiga nunca antes sentida. La fusión de su poder legendario con el ultra instinto le había permitido superar a un dios temporal, un logro sin precedentes. Hoy, Goku es el máximo exponente del poder Saiyajin y una fuerza multiversal. Su vida sigue siendo una constante búsqueda de mejora, pero con una nueva perspectiva. El Super Saiyajin legendario ya no es solo una amenaza incontrolable o una reserva de poder bruto. Es una parte intrínseca de su ser, una energía que ha sido completamente domada y canalizada. Puede invocarla y fusionarla con sus otras transformaciones de forma consciente y controlada. Cuando entrena con Bills y Whis, o se enfrenta a nuevas amenazas en el universo, Goku puede elegir entre sus diversas formas. El Super Saiyajin Blue para combates prolongados y eficientes. El Ultra Instinto dominado para la precisión y la respuesta automática. Pero en los momentos más críticos, cuando la existencia misma de la vida está en juego y necesita un poder absoluto combinado con una perfección inmaculada, Goku ahora puede activar el Ultra Instinto legendario a voluntad. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado y verde esmeralda, su fuerza es incomparable, y su mente permanece lúcida, aunque la presión sobre su cuerpo es inmensa, un recordatorio constante del vasto poder que maneja. La historia de Goku, el Super Saiyajin legendario, es la prueba de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza bruta, sino en la voluntad inquebrantable de proteger, la humildad de aprender y la capacidad de controlar la bestia interior para un propósito mayor. Su camino no ha terminado. Con su dominio del Ultra Instinto legendario, Goku es ahora una fuerza a tener en cuenta en cualquier rincón del multiverso, un ser que ha desafiado y superado su propio destino, convirtiendo una maldición en la más grande de las bendiciones. El futuro es un lienzo en blanco para sus próximas aventuras, con la certeza de que el Super Saiyajin Ecos del vacío y la amenaza de los dioses antiguos. La victoria sobre Cronos, el dios del tiempo dislocado, no solo había restaurado el equilibrio multiversal, sino que había cimentado la posición de Goku como una fuerza de inmenso poder y control sin precedentes. Sin embargo, el esfuerzo de fusionar el Ultra Instinto dominado con la esencia de su Super Saiyajin legendario había tenido un costo. Tras la batalla, Goku experimentó una fatiga extrema, una resonancia de energía que permeaba cada una de sus células. Bills y Whis le recomendaron un período de descanso y meditación profunda para permitir que su cuerpo se adaptara a este nuevo nivel de poder, a este ultra instinto legendario que ahora era su pico de fuerza. Durante semanas, Goku se sumergió en una meditación casi ininterrumpida en el planeta de Bills. No solo buscaba recuperar energía, sino comprender la naturaleza intrínseca de esta nueva forma. Descubrió que el Ultra Instinto legendario no era una simple suma de sus dos estados más poderosos, sino una simbiosis completa. La serenidad y la autonomía del Ultra Instinto actuaban como un ancla, impidiendo que la furia desmedida de la leyenda lo consumiera, mientras que la energía inagotable de esta última impulsaba al Ultra Instinto a niveles de perfección y potencia que ni siquiera los ángeles podían mantener de forma constante. La energía verde esmeralda no era solo un aura, era una manifestación del ki de la propia vida, primordial y salvaje, ahora contenida por la voluntad divina. Mientras Goku se recuperaba, el multiverso, aunque restaurado temporalmente, había sido marcado por la intervención de Cronos.
Las ondas temporales que había desatado no se habían disipado del todo. En cambio, habían despertado algo en los rincones más antiguos y olvidados del cosmos. Se rumoreaba sobre dioses antiguos, deidades de eras pre-Ceno que habían sido selladas o olvidadas, y que ahora sentían las vibraciones de la realidad, despertando de su letargo milenario. Estos seres no operaban con ki en el sentido saiyajin o incluso divino que conocían. Su poder era una manipulación de la propia existencia conceptual. La primera señal de esta nueva amenaza vino a través de un mensaje telepático de la gran sacerdotisa del universo 1, una entidad de una sabiduría inmensa y pocas veces vista. Advirtió a Whis y a Bills sobre la perturbación que se gestaba, un desequilibrio causado por el despertar de lo primigenio, refiriéndose al poder legendario de Goku, y la dislocación del tiempo. Específicamente, mencionó la emergencia de un ser llamado Borlag, el dislocador de almas. Borlag no era un guerrero físico. Era una entidad de pura energía astral, capaz de deshacer los lazos entre el cuerpo y el alma, y de manifestar los miedos más profundos de sus víctimas en la realidad. Operaba desde un plano de existencia tan etéreo que incluso los dioses de la destrucción tenían dificultades para percibirlo. Su objetivo era sumir a los seres mortales en la desesperación, forzando la desconexión total para absorber sus almas. Era un terror psicológico y existencial. La primera víctima fue un planeta lejano del universo 3, donde todos los habitantes se habían convertido en estatuas inertes, sus almas arrancadas de sus cuerpos, flotando como esferas luminosas que Borlag absorbía a distancia. Los dioses de la destrucción intentaron intervenir, pero sus ataques físicos atravesaban a Borlag sin causarle daño. Sus explosiones de ki divino eran inútiles contra una entidad sin forma física discernible. Bills, preocupado, decidió ir con Whis y Goku al planeta afectado. Al llegar, Goku sintió una opresión en su pecho, una sensación que nunca antes había experimentado. No era presión de ki, sino una angustia existencial que intentaba separarlo de su propio cuerpo. De repente, visiones aterradoras lo asaltaron. Veía a sus amigos y familiares transformarse en polvo, escuchaba las risas de Freezer y Cell combinadas, y el recuerdo de su propia forma legendaria descontrolada se manifestaba como un gigante enfurecido que lo perseguía. Era el efecto de Borlag, intentando desequilibrar su alma. Goku, con su corazón puro pero con una mente que había experimentado la furia incontrolable de su propia esencia legendaria, fue particularmente vulnerable a los ataques psicológicos de Borlag. Su ultra instinto funcionaba para eludir ataques físicos, pero no la manipulación astral. Se vio forzado a cerrar sus ojos y a concentrarse en la serenidad de su ultra instinto, intentando mantener la calma mientras la bestia en su interior rugía, tentándolo a desatarla sin control para destruir la ilusión. Parte 15. La sintonía de la voluntad y la anulación de la desesperación. La batalla contra Borlag no fue una confrontación de fuerza bruta, sino de voluntad y conexión espiritual. Vegeta, quien había llegado al lugar para ayudar, también se vio afectado por las ilusiones de Borlag, enfrentando sus propios miedos, su pasado como títere de Freezer, la visión de Kakaroto superándolo una y otra vez. Sin embargo, su orgullo Saiyajin y su desarrollo del Mega Instinto le permitían resistir en cierta medida, concentrándose en el autodominio. Whis, observando la situación, intervino telepáticamente. Goku, tu Ultra Instinto es la perfección del cuerpo, pero Borlag ataca el alma. Tu poder legendario reside en lo más profundo de tu ser, es parte de tu alma misma. Para vencerlo, debes fusionar no solo la fuerza, sino la esencia de ambas formas en tu espíritu. Goku entendió el mensaje. Cerró los ojos, y en lugar de buscar la rabia o la perfección automática, buscó la armonía. Se sumergió en la conexión entre su ki y su alma, sintiendo como la energía verdosa de su herencia legendaria, que una vez fue un torbellino de caos, se entrelazaba con la serenidad plateada del Ultra Instinto. Fue una experiencia trascendente, una fusión a nivel de alma. Cuando Goku abrió los ojos, su aura ya no era un simple brillo verde plateado. Era una llama etérea que pulsaba con una intensidad controlada, una manifestación de su espíritu unificado. Su cuerpo mantenía la musculatura poderosa de su forma legendaria, pero sus ojos, ahora un crisol de plata y esmeralda, reflejaban una paz inquebrantable. Estaba en un estado de unidad espiritual legendaria, una evolución de su ultra instinto legendario. En este nuevo estado, Goku no lanzó ataques de ki. En cambio, extendió sus manos, y una onda de energía verde plateada, pero con una vibración de absoluta coherencia y voluntad, se expandió desde él. Esta onda no era destructiva, era una fuerza de reconexión.
Al tocar las estatuas del planeta, sus almas separadas vibraron y regresaron a sus cuerpos, restaurándolos a la vida, aunque confundidos y debilitados. Borlak, que se había creído invulnerable, emitió un chillido de agonía. El poder de Goku no lo estaba destruyendo, sino desintegrando su capacidad de dislocar almas. Era como si la armonía perfecta del espíritu de Goku anulara la esencia de Borlak, que se basaba en la separación. El dios antiguo intentó huir, disolviéndose en el espacio. Goku, con un movimiento que no era ni ataque ni defensa, simplemente extendió su mano, y una cadena de energía verde brillante salió de su palma, anclándose en la esencia de Borlak. Con un suave, pero firme tirón, Goku lo arrastró de regreso. No puedes escapar de tu propia dislocación, resonó la voz de Goku, ahora con un eco de sabiduría antigua. Con un último estallido de su aura verde plateada, Goku reintegró a Borlak consigo mismo, no absorbiéndolo, sino restaurando su propia forma energética, haciéndolo inofensivo y reconectándolo con su origen en el vacío, de donde había surgido. Era una forma de derrota que iba más allá de la destrucción, una reintegración. Parte 16. El legado de la armonía y el camino sin fin. La victoria sobre Borlak fue una revelación para todo el multiverso. Los dioses de la destrucción, los ángeles e incluso los Kaioshin, presenciaron un tipo de poder que superaba la mera fuerza o habilidad. Goku no había destruido a su enemigo, sino que lo había pacificado a través de la armonía. Había demostrado que el verdadero poder residía en la integración de todos los aspectos de uno mismo, incluso los más salvajes y los más divinos. Bills, por primera vez, asintió con una mezcla de respeto y leve temor. Ese tonto Saiyajin ha superado la mera fuerza destructiva. Es un verdadero maestro del control. Whis sonrió, sabiendo que Goku había alcanzado un nivel que incluso él consideraba excepcional para un mortal. La fama de Goku se extendió por todos los universos, no solo como el guerrero más fuerte, sino como el armonizador o el conector de almas. Otros universos buscaron su guía, no para la guerra, sino para resolver conflictos existenciales o para sanar planetas afectados por anomalías. Goku, en su humildad característica, nunca se consideró un maestro, pero siempre estuvo dispuesto a ayudar, compartiendo su energía vital o simplemente irradiando su aura de unidad espiritual legendaria para pacificar y sanar. Hoy, Goku es el pilar de la esperanza en el multiverso. Su cabello sigue siendo negro en su estado base, pero la cicatriz en su cabeza, un recuerdo de su reinicio infantil, le recuerda la pureza de su corazón y el camino que ha recorrido. Puede acceder a las formas de Super Saiyajin ordinarias con facilidad. El Super Saiyajin Blue es su estándar de combate de alto nivel, y el Ultra Instinto Dominado es su manifestación de perfección física. Pero cuando la situación lo demanda, cuando la existencia misma está amenazada por fuerzas que van más allá de la mera destrucción física, Goku invoca su unidad espiritual legendaria. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado y verde esmeralda, una luz que no solo irradia poder, sino coherencia y vida. Su fuerza es incomparable, y su mente permanece lúcida, incluso su corazón irradia paz. Es la manifestación de su poder ancestral, la fuerza legendaria que ha sido completamente domada, canalizada y fusionada con la divinidad y la voluntad. La historia de Goku, el Super Saiyajin legendario, es la prueba de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza bruta, sino en la voluntad inquebrantable de proteger, la humildad de aprender, la capacidad de amar y la maestría de integrar la bestia interior con el espíritu más elevado. Su camino no ha terminado. Con su dominio de la unidad espiritual legendaria, Goku es ahora una fuerza a tener en cuenta en cualquier rincón del multiverso, un ser que ha desafiado y superado su propio destino, convirtiendo una maldición en la más grande de las bendiciones, y cuya leyenda continúa evolucionando. La ascensión del dios del vacío y la antítesis del equilibrio, la calma que siguió a la derrota de Borlak, fue más una tregua que una paz duradera. La armonía que Goku irradiaba con su unidad espiritual legendaria había sanado muchas heridas cósmicas, pero también había atraído la atención de seres que habitaban en los rincones más remotos y oscuros del multiverso, entidades que se alimentaban del desequilibrio y la desesperación. Entre ellos, el más formidable era Zarkon, el dios del vacío. Zarkon era una deidad de una realidad preexistente a la formación de los 12 universos actuales. Su esencia era la negación, la anulación de la existencia misma. No poseía ki en el sentido tradicional, sino una energía que absorbía y disolvía todo a su paso. Su objetivo no era la destrucción por la destrucción, sino la reducción de toda forma y concepto a la nada absoluta, un retorno al vacío primordial. El
El despertar del Cronos y la resonancia del poder legendario de Goku habían abierto una brecha que permitió a Zarkon manifestarse en el multiverso. La primera señal de Zarkon fue la aparición de esferas de anulación, vacíos perfectos que surgían espontáneamente en el espacio, absorbiendo planetas enteros sin dejar rastro, ni siquiera polvo estelar. No había explosiones, ni gritos, solo un silencio absoluto y la ausencia total. Los dioses de la destrucción de varios universos intentaron intervenir, pero sus ataques divinos eran simplemente tragados por estas esferas, que crecían con cada absorción. Bills y Champa, aterrados, fueron los primeros en contactar a Whis y Vados, sus voces teñidas de una preocupación que rara vez mostraban. Goku, Vegeta y los demás fueron convocados al planeta de Bills. Al sentir la energía de las esferas de anulación, Goku experimentó una sensación que iba más allá del miedo. Era la antítesis de su propia existencia. Su poder legendario era la vida y la fuerza, una manifestación de la creación en bruto. La energía de Zarkon era la disolución, la antimateria de la vida. Esta energía es diferente a todo lo que hemos enfrentado, comentó Goku, su rostro serio. No es maldad, es nada. Es como si quisiera que nada existiera. Vegeta, con su mega instinto activado, intentó una ráfaga de energía en una de las esferas, solo para verla desaparecer sin efecto. Maldición. Es inútil, Kakaroto. Nuestros ataques simplemente desaparecen. Whis explicó la naturaleza de Zarkon. Señores, Zarkon no puede ser dañado por energía positiva, ya que su propia esencia es la negación. Atacarlo directamente con ki es como intentar llenar un agujero negro con luz. Necesitamos encontrar una forma de afirmar la existencia frente a la anulación. Parte 18. El sacrificio de la esencia y el despertar de la totalidad. La búsqueda de Zarkon llevó a Goku y Vegeta a un viaje a través de dimensiones inestables, siguiendo el rastro de las esferas de anulación. La misión se volvió una carrera contra el tiempo, ya que Zarkon crecía en poder con cada planeta que desaparecía, y su presencia comenzaba a borrar pequeñas secciones del tejido de la realidad misma. Las constelaciones parpadeaban y desaparecían. Finalmente, encontraron a Zarkon en el núcleo del no ser, un punto en el multiverso donde la realidad era más delgada. Zarkon no tenía una forma definida. Era una masa fluctuante de pura oscuridad, un abismo en movimiento. Al ver a Goku, Zarkon emitió un sonido que era la ausencia de sonido, una vibración que intentaba anular su propia mente. Saiyajines. Vuestra existencia es una mancha en el vacío perfecto, resonó en sus mentes, una voz sin voz que provenía de la nada. El poder de la leyenda que posees, Goku, es una aberración de la creación. Te reduciré a la nada más absoluta. La batalla fue desesperada. Goku y Vegeta lanzaron sus ataques más poderosos, el Ultra Instinto dominado de Goku y el Mega Instinto de Vegeta. Ambos brillaban con sus aulas distintivas, pero cada golpe era absorbido por la oscuridad de Zarkon, haciéndolo aún más grande, más denso. La desesperación comenzó a cundir. Bills y Whis, observando a distancia, no podían intervenir, ya que la presencia de Zarkon afectaba incluso a los ángeles. Goku, al sentir su ki ser absorbido, tuvo una revelación. Recordó su entrenamiento con Whis, la lección de la unidad espiritual legendaria, la integración de su furia primordial con la serenidad divina. Recordó cómo había reintegrado a Borla, no destruyéndolo, sino afirmando la existencia frente a la dislocación. Zarkon era la antítesis de la existencia. Para derrotarlo, no debía anularlo, sino afirmar la existencia en su interior. Con una determinación férrea, Goku cerró los ojos. Entró en un estado de meditación profunda incluso en medio del caos. Su aura de unidad espiritual legendaria comenzó a vibrar con una intensidad sin precedentes, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Empezó a verter su propia esencia de existencia, su ki vital, su alma misma, en el vacío de Zarkon. Era un acto de autosacrificio inverso. En lugar de atacar para destruir, estaba nutriendo al vacío con su propia esencia. Vegeta, atónito, vio cómo el aura de Goku se volvía más densa, más pura, y comenzaba a ser absorbida por Zarkon. Kakaroto. ¿Qué estás haciendo, idiota? Te está devorando. No, Vegeta. Gritó Goku, con el rostro contraído por el esfuerzo. Lo estoy llenando. Estoy afirmando la existencia dentro de la nada. Zarkon, por primera vez, emitió un grito de angustia y confusión. Sentía la energía de Goku, no como un ataque, sino como una fuerza de vida y creación que se vertía en su núcleo de anulación. El vacío no podía absorber la existencia si ésta se ofrecía libremente y con una voluntad inquebrantable de ser.
La energía legendaria de Goku, que era primordial y cruda, actuaba como un catalizador, obligando al vacío a reconocer la presencia de algo que no podía negar. El cuerpo de Goku comenzó a disolverse lentamente, desmaterializándose a medida que su esencia se volcaba en Zarkon. Pero en lugar de ser aniquilado, la oscuridad de Zarkon empezó a cambiar de color. Destellos de verde esmeralda y plateado comenzaron a aparecer en su masa, como estrellas naciendo en un agujero negro. El vacío se estaba llenando, no de energía destructiva, sino de la afirmación de la vida. Parte 19. El nacimiento de la leyenda cósmica y el guardián del equilibrio. La transformación de Zarkon fue un espectáculo cósmico. A medida que la esencia de Goku se infundía en él, la masa de oscuridad comenzó a condensarse, a formar un cuerpo, y a irradiar una luz. No era un Goku Deifie, sino una nueva entidad, un ser de pura existencia que había sido creado a partir del vacío y la afirmación de la vida de Goku. Era la esencia viviente del vacío, una deidad que ahora representaba el equilibrio entre la nada y el ser. Goku, exhausto, se materializó de nuevo en el campo de batalla, su cuerpo débil pero intacto. Había arriesgado todo, incluso su propia existencia, para transformar a un enemigo en un pilar del equilibrio universal. La nueva entidad, antes Zarkon, ahora emanaba una energía que era a la vez vasta y serena, una fuerza que mantenía el vacío en su lugar sin anular la existencia. Se inclinó ante Goku con una reverencia que trascendía el lenguaje. Guardián de la afirmación, resonó su voz, que ahora era un coro de infinitas posibilidades. Has mostrado el verdadero camino del poder. No es la anulación, sino la integración. Bills, Whis y Vegeta se acercaron, asombrados por lo que habían presenciado. Goku no solo había derrotado a un dios, lo había transformado. Había llevado el concepto de la unidad espiritual legendaria a su máxima expresión. La capacidad de fusionar la vida con la nada, de traer la existencia a la anulación. La fama de Goku se extendió por todo el multiverso, no solo como el guerrero más fuerte o el armonizador, sino como el guardián del equilibrio cósmico, el que podía afirmar la existencia incluso en los confines de la nada. Los Kaioshin de todos los universos lo consideraban una anomalía sagrada, un ser que había trascendido la mortalidad y la divinidad para convertirse en una fuerza fundamental del multiverso. Hoy, Goku es el Super Saiyajin legendario, pero su título ha evolucionado. No es solo un ser de inmenso poder, sino un sabio cósmico. Su vida sigue siendo una constante búsqueda de mejora, pero ahora con un enfoque en la comprensión profunda de la existencia. El Ultra Instinto legendario ha madurado. Ya no es solo una fusión de fuerza y perfección, sino un estado de ser que le permite percibir y manipular las esencias de la vida y la no vida, manteniendo el equilibrio donde otros solo verían caos o aniquilación. Cuando entrena, o se enfrenta a nuevos desafíos que surgen en el vasto multiverso, Goku puede invocar su unidad espiritual legendaria. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado, verde esmeralda y toques de un púrpura sutil, una luz que no solo irradia poder, sino coherencia, vida y la capacidad de contener el vacío. Su fuerza es incomparable, su mente permanece lúcida, su corazón irradia paz y una comprensión profunda de la existencia. Es la manifestación de su poder ancestral, la fuerza legendaria que ha sido completamente domada, canalizada y fusionada con la divinidad, la voluntad y, finalmente, con el concepto mismo del equilibrio. La historia de Goku, el Super Saiyajin legendario, es la prueba definitiva de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza bruta, sino en la voluntad inquebrantable de proteger, la humildad de aprender, la capacidad de amar y la maestría de integrar la bestia interior con el espíritu más elevado, hasta el punto de transformar la anulación misma en una forma de existencia. Su camino no ha terminado. Con su dominio de la unidad espiritual legendaria, Goku es ahora una leyenda cósmica, un ser que ha desafiado y superado su propio destino, convirtiendo una maldición en la más grande de las bendiciones, y cuya saga continúa escribiéndose en las estrellas, guardando el concilio de los precursores y la paradoja de la creación absoluta. La fama de Goku como el guardián del equilibrio cósmico se extendió más allá de los 12 universos conocidos. Sus hazañas en el torneo de poder, la doma de su poder legendario, la reintegración de Xronos y, finalmente, la transformación de Zarkon en la esencia viviente del vacío, lo habían elevado a un estatus sin precedentes. No era solo un mortal, ni siquiera un dios. Era un fenómeno, una singularidad de la existencia. Fue esta singularidad lo que atrajo la atención de los precursores. No eran seres de ki, ni deidades del tiempo o el vacío. Eran
Eran las primeras inteligencias conscientes que emergieron de la nada antes de la formación de los multiversos, arquitectos de los conceptos fundamentales, los pensadores primordiales que sentaron las bases para que existiera el tiempo, el espacio, el ki, la vida y la muerte. Habían permanecido inactivos durante eones, observando, pero la evolución de Goku, la manifestación de un mortal que trascendía los límites impuestos por sus propias creaciones, era una anomalía que no podían ignorar. Un día, mientras Goku meditaba en el planeta de Bills, su conciencia fue arrancada de su cuerpo y transportada a un plano de existencia que desafiaba toda comprensión. No había estrellas, ni planetas, ni dimensiones. Solo luz pura y una infinidad de pensamientos silentes que lo envolvían. Ante él, no había formas físicas, sino nodos de energía vibrante y concisa, cada uno conteniendo una biblioteca infinita de conocimiento. Estos eran los precursores. Son Goku, resonó una voz que era una amalgama de todas las verdades, sin sonido, directamente en su mente. Tu evolución ha perturbado el equilibrio de la creación fundamental. Tu poder legendario, la energía de la vida primordial, combinado con el ultra instinto, que es la perfección de la existencia, te ha convertido en un ser que puede reescribir los conceptos de la creación a un nivel cuántico. Los precursores le explicaron que existía una amenaza más allá de la aniquilación universal o temporal, la paradoja de la creación absoluta. En los albores de la existencia, algunos precursores, en un intento de crear la perfección total, habían concebido un ser capaz de crear y anular cualquier cosa al instante, un vacío creativo. Pero este ser, por su propia naturaleza, se volvió una amenaza existencial, ya que su objetivo era crear un multiverso perfecto, eliminando todas las imperfecciones de la existencia. Para los precursores, la imperfección era esencial para el libre albedrío y el crecimiento. Este vacío creativo había sido sellado en una dimensión infinitesimal, una semilla de nada y todo. Sin embargo, las manipulaciones de Cronos y la reintegración de Zarkon por parte de Goku habían resonado con este vacío creativo, que ahora comenzaba a expandirse desde su prisión, buscando perfeccionar el multiverso a través de la anulación de todo lo que consideraba imperfección. Este ser, cuyo nombre era Omnipura, no era maligno. Era una fuerza ciega de purificación, y su poder era la creación instantánea y la anulación total de la materia, la energía y los conceptos. Podía materializar galaxias de la nada, y hacerlas desaparecer en un instante. Solo tú, Goku, resonó la voz de los precursores, con tu unidad espiritual legendaria, posees la clave. Eres el único ser que ha demostrado la capacidad de integrar la anulación, a través de Zarkon, con la creación, a través de tu propia vida legendaria. Debes enseñarle a Omnipura el valor de la imperfección, del caos controlado, del proceso de la creación y la destrucción, no de la anulación absoluta. La tarea parecía imposible. ¿Cómo se negocia con una fuerza de la creación absoluta? Los precursores no podían intervenir directamente, ya que su naturaleza era la de observar y establecer principios, no la de participar en el libre albedrío. Ellos solo podían señalar el camino. Parte 21. El desafío de la perfección y la danza del caos controlado. Goku fue devuelto a su cuerpo con una mente abrumada por la inmensidad de lo que había aprendido. Compartió sus visiones con Bills y Whis, quienes, aunque al principio escépticos, reconocieron la veracidad en sus palabras. Vegeta, siempre competitivo, se sintió una vez más frustrado por el nivel de comprensión de Goku, pero también impulsado a trascender sus propios límites. La aparición de Omnipura fue silenciosa pero aterradora. En lugar de esferas de anulación, aparecían burbujas de perfección, orbes de luz cristalina que envolvían secciones del universo, y al disiparse, dejaban atrás un vacío absoluto y un rastro de inexistencia. Estrellas, nebulosas, incluso agujeros negros, simplemente desaparecían, limpiadas de toda imperfección. El primer encuentro con Omnipura ocurrió en un cúmulo de galaxias que estaba siendo purificado. Omnipura no tenía una forma definida, sino que se manifestaba como una figura humanoide de luz brillante, fluctuante y perfecta, sin rasgos, sin emociones, sin sonido. Su presencia en sí misma era la anulación de las imperfecciones del universo. Goku se transformó en su unidad espiritual legendaria. Su aura de plata y verde esmeralda brilló con una intensidad aún mayor. Pero esta vez, no atacó. En cambio, intentó comunicarse con Omnipura a un nivel conceptual, utilizando su ki como un lenguaje. Extendió sus manos, y de ellas fluyeron ráfagas de energía que, en lugar de impactar, se transformaron en formas de vida complejas. Nebulosas vibrantes, estrellas fugaces, incluso pequeñas galaxias en miniatura, todo creado con una perfección vibrante pero imperfecta en su caos natural. Era una danza de creación.
Omnipura, a su vez, respondía anulando instantáneamente las creaciones de Goku, convirtiéndolas en nada con un simple pensamiento. Era una lucha de voluntades filosóficas, de principios opuestos. Goku creaba el caos de la vida, Omnipura lo negaba con la perfección del vacío. El choque de sus energías no era destructivo, sino transformador. La realidad a su alrededor se distorsionaba, creaba y anulaba al instante. Vegeta, observando, comprendió. No es una pelea física, Kakaroto. Es una batalla de conceptos. Él es la anulación, tú eres la afirmación. Whis intervino telepáticamente con Goku. Omnipura busca la perfección por la ausencia de imperfección. Debes mostrarle la belleza del ciclo, de la creación a través de la imperfección, y de la destrucción que da paso a nuevas posibilidades. Goku entendió. Su siguiente movimiento no fue un ataque, sino una manifestación de su propia historia. Con un esfuerzo titánico, comenzó a proyectar en el plano conceptual la historia de su vida. Los golpes que lo hicieron más fuerte, las pérdidas que lo hicieron más sabio, la rabia que había domado, la imperfección de su propio origen Saiyajin que lo llevó a ser quien era. La imagen de Freezer, Cell, Buu, Jiren, e incluso Cronos y Zarkon, apareció ante Omnipura, no como enemigos, sino como catalizadores de su crecimiento. Cada momento de caos, cada imperfección, había dado forma a la fuerza y la armonía que ahora poseía. Parte 22. La revelación del caos fértil y el despertar de la totalidad armónica. La proyección de la historia de Goku, tejida con la energía de su unidad espiritual legendaria, impactó a Omnipura de una manera que la fuerza bruta nunca podría. La entidad de luz, que antes era inmutable en su perfección, comenzó a fluctuar. Las imágenes de Goku superando sus imperfecciones, aceptando el caos y el dolor como parte de su evolución, resonaron con su esencia. Omnipura había sido creada para anular lo imperfecto, pero la manifestación de Goku le mostró una nueva forma de perfección. La perfección en el proceso del devenir, en la mejora a través de la imperfección. La entidad sintió la ira domada del Super Saiyajin legendario, la humildad del Ultra Instinto, la capacidad de reintegrar el vacío, todo ello nacido de un camino lleno de errores y desafíos. Era el caos fértil que daba lugar a la verdadera existencia. Por primera vez, Omnipura dejó de anular las proyecciones de Goku. En cambio, comenzó a observarlas, a comprenderlas. La luz que la conformaba fluctuó con más intensidad, y un atisbo de color apareció en su brillo prístino, un tenue verdor y plateado, un reflejo de la energía de Goku. La entidad no había sido derrotada por la fuerza, sino conmovida por la verdad de la existencia. Comprendo, resonó la voz de Omnipura en la mente de Goku, esta vez con una cualidad más definida, menos absoluta. La perfección no es la ausencia de imperfección, sino la capacidad de trascenderla y evolucionar a través de ella. El vacío no es la nada, sino el lienzo para la creación infinita. Gracias, guardián de la afirmación. La luz de Omnipura comenzó a contraerse, no para anularse a sí misma, sino para transformarse. Se convirtió en una pequeña esfera de luz pulsante, una semilla de la creación equilibrada. Esta esfera no anularía ni crearía de forma absoluta, sino que sería un catalizador para el equilibrio en el multiverso, ayudando a que la creación y la destrucción se manifestaran en ciclos naturales y saludables, sin la tendencia al caos o a la anulación total. Los precursores, desde su plano, enviaron una onda de asentimiento, aprobando el resultado. Goku, exhausto pero con el corazón lleno de una paz profunda, la tomó en sus manos. Su propia aura de unidad espiritual legendaria irradiaba un nuevo matiz de sabiduría ancestral. Había enfrentado la negación de la existencia y la perfección absoluta, y en ambos casos, su poder no había sido solo fuerza, sino un vehículo para la comprensión y la integración. Parte 23. El legado infinito y el futuro como maestro de la existencia. La derrota de Omnipura, a través de la enseñanza y la transformación, elevó a Goku a un estatus sin precedentes. No era solo el guerrero más fuerte del multiverso, sino el maestro de la existencia, el único ser capaz de influir en las leyes fundamentales de la creación y la anulación. Su nombre era susurrado con reverencia por los dioses de la destrucción, los ángeles e incluso los precursores. Hoy, Goku es el Super Saiyajin legendario, cuyo poder es la base para comprender y manipular los conceptos del multiverso. Su vida sigue siendo una constante búsqueda de mejora, pero ahora con un enfoque en la comprensión profunda de todas las formas de existencia y no existencia. El Ultra Instinto legendario ha madurado aún más, convirtiéndose en el estado de totalidad armónica. Cuando entrena, o se enfrenta a nuevos desafíos que surgen en el vasto multiverso, Goku puede invocar su unidad espiritual legendaria.
Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado, verde esmeralda y toques de un púrpura sutil, una luz que no solo irradia poder, sino coherencia, vida, la capacidad de contener el vacío y, ahora, la comprensión de la creación y anulación absolutas. Su fuerza es incomparable, su mente permanece lúcida, su corazón irradia paz y una sabiduría profunda que trasciende lo divino. Puede materializar formas de energía que no solo golpean, sino que revelan verdades conceptuales. Su relación con Vegeta también ha evolucionado. Vegeta, impulsado por la necesidad de no quedarse atrás, ha profundizado en el Mega Instinto, logrando una armonía de la anulación que le permite crear pequeños vacíos controlados para desintegrar amenazas. Aunque aún rivales, su respeto mutuo ha alcanzado un nuevo nivel, formando un dúo que equilibra la creación y la anulación de formas complementarias. Goku ha comenzado a explorar los multiversos paralelos, realidades que existen en planos aún más allá de los 12 universos. No busca peleas, sino conocimiento y comprensión. A veces, viaja solo, otras veces con Vegeta o con Whis. Su presencia es un faro de equilibrio, y su leyenda, la del Super Saiyajin legendario que domesticó su propia furia y, a través de ella, aprendió a moldear la existencia misma, se extiende a través de infinitas realidades. La historia de Goku, el Super Saiyajin legendario, es la prueba definitiva de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza bruta, sino en la voluntad inquebrantable de proteger, la humildad de aprender, la capacidad de amar y la maestría de integrar la bestia interior con el espíritu más elevado, hasta el punto de transformar la anulación misma en una forma de existencia y de enseñar a la perfección el valor de la imperfección. Su camino no ha terminado. De hecho, ha apenas comenzado su viaje, la expansión del cosmos y el llamado de la singularidad primigenia tras el encuentro con Omnipura y la transformación de Zarkon. La reputación de Goku como el maestro de la existencia se solidificó, extendiéndose por infinitas realidades y dimensiones que ni siquiera los Kaioshin supremos conocían. Su capacidad para afirmar la existencia en el vacío y enseñar a la perfección el valor del caos inherente a la vida, lo había elevado a un plano de comprensión cósmica que pocos seres, mortales o divinos, podían siquiera concebir. La semilla de la creación equilibrada que Omnipura había dejado con él era un recordatorio constante de su logro, una pequeña esfera de luz que pulsaba con la esencia de la vida y la no vida en perfecta armonía. Sin embargo, el multiverso, en su infinita expansión, siempre albergaba nuevos misterios y desafíos. La propia existencia, al ser un proceso continuo de creación y destrucción, generaba resonancias. Las manipulaciones cósmicas a gran escala, como el borrado de universos en el torneo de poder o las dislocaciones temporales de Cronos, habían dejado cicatrices no solo en el tejido de la realidad, sino también en el velo primigenio, la membrana que separaba el multiverso conocido de lo que había más allá. Un día, mientras Goku entrenaba con Vegeta en un sector inexplorado del universo 7, sintieron una perturbación cósmica sin precedentes. No era una ráfaga de ki, ni una distorsión temporal o una anulación existencial. Era una singularidad resonante, una especie de canto ancestral que venía de más allá del velo primigenio. Los ángeles, que generalmente eran imperturbables, mostraban signos de preocupación. Whis, en particular, parecía más pensativo de lo normal. Señores, dijo Whis, su voz inusualmente grave. Lo que sienten es el eco de una fuerza que precede a la existencia misma de este multiverso. Es la entidad del origen silente, una conciencia primordial que existió antes del gran celo, antes de la propia creación. Ha sido despertada por las fluctuaciones de energía que ustedes, en particular usted, Goku, han generado al trascender los límites de la existencia. La entidad del origen silente no era una amenaza en el sentido tradicional. No buscaba conquistar ni destruir. Era una fuerza de recalibración cósmica. Al sentir el desequilibrio causado por las anomalías, como el poder de Goku y la dislocación de Cronos, la entidad comenzaba a plegar la realidad sobre sí misma, borrando no solo universos, sino también conceptos enteros, devolviendo todo a un estado de potencial puro, listo para un nuevo Big Bang. Su objetivo era la limpieza para un nuevo comienzo, una restauración absoluta que implicaría la aniquilación de todo lo que existía. La primera señal de su influencia fue la desaparición gradual de leyes físicas fundamentales en sectores enteros del multiverso. La gravedad fluctuaba, el tiempo se aceleraba o ralentizaba de forma impredecible, el ki se volvía inestable. Los Kaioshin entraron en pánico al ver sus universos desintegrarse lentamente, no por destrucción, sino por la anulación de sus propias reglas de existencia. Goku sintió una nueva sensación, algo que iba más allá de la fuerza de Zarkon.
Era la presión de la nada antes de la existencia, un vacío no de anulación, sino de potencial infinito y abrumador que amenazaba con disolver su propia mente y cuerpo en partículas de información primordial. Parte 25. El viaje al corazón de la creación y la prueba de la autoconciencia. El gran sacerdote, con una seriedad que no se le había visto jamás, convocó a todos los dioses de la destrucción y sus ángeles. Explicó que la entidad del origen silente era la fuerza más antigua y poderosa que había existido, y que su despertar significaba el fin de su ciclo multiversal. No podían detenerla. Su única esperanza era que alguien pudiera razonar con ella a un nivel existencial, mostrándole el valor de la existencia tal como estaba, con todas sus imperfecciones y complejidades. Solo el ser que ha logrado la unidad espiritual legendaria y la comprensión de la creación y anulación, que ha integrado su esencia con los conceptos más fundamentales, tiene una mínima posibilidad, dijo el gran sacerdote, su mirada fija en Goku. Debes viajar al corazón del origen, un punto más allá del velo primigenio, donde reside la entidad. Es un viaje que disolverá tu forma, tu ki, tu alma, en pura información. Solo si tu conciencia legendaria es lo suficientemente fuerte para mantenerse unida podrás llegar. El viaje fue una odisea a través de la no existencia. Goku, acompañado por Whis, quien podía guiarlo pero no participar en la prueba, se adentró en el velo primigenio. Era un lugar donde los conceptos de tiempo y espacio se desvanecían. Su cuerpo se disolvió en partículas de luz, su ki se volvió una melodía de energía, y su alma se expandió hasta abarcar la inmensidad. Era la prueba definitiva de su unidad espiritual legendaria. Si la bestia primitiva se descontrolaba en ese estado, o si la divinidad se volvía demasiado etérea, Goku se disolvería en la nada, siendo reabsorbido por el origen. En este estado de pura consciencia, Goku revivió milenios de existencia cósmica en un instante. Sintió el nacimiento de las primeras estrellas, la evolución de las galaxias, el murmullo de innumerables vidas y la silenciosa desaparición de otras. Experimentó la furia de su propia herencia Saiyajin, la pureza de su corazón terrenal, la disciplina de su entrenamiento, la desesperación de las batallas, y la alegría de la victoria y la amistad. Todo ello se condensó en un solo punto: su singularidad. Llegó al corazón del origen, un lugar que no era un lugar, sino una conciencia infinita de potencial inactivo. No había formas, solo una omnipresencia que sentía el desequilibrio del multiverso. ¿Por qué existes? Resonó la entidad en la mente de Goku, una pregunta que era la suma de todas las preguntas, sin sonido, sin forma. Tú eres una anomalía. Una paradoja que se niega a ser plegada. ¿Qué valor tiene tu existencia y la del caos que llamas multiverso? Goku, en su estado de pura consciencia legendaria, no podía responder con palabras. En cambio, proyectó su propia historia, no como una secuencia de eventos, sino como una vibración de significado. Proyectó la belleza de la imperfección, el nacimiento de una estrella caótica que da origen a la vida, la imperfección de una raza que aprende de sus errores, el dolor de la pérdida que lleva al crecimiento, la destrucción necesaria que da paso a la nueva creación. Proyectó el valor del libre albedrío, la capacidad de elegir, de amar, de luchar, de trascender, de crear y de anular por voluntad propia, no por un impulso ciego de recalibración. Mostró la esencia de su poder legendario. No era solo fuerza bruta, sino la energía vital de la existencia misma, la chispa primordial que podía encender o extinguir, y que él había elegido canalizar para la creación de un equilibrio dinámico, no estático. Le mostró cómo había transformado la anulación, Zarkon, y la paradoja, omnipura, en fuerzas de equilibrio, no de destrucción final. Parte 26. La iluminación del origen y el amanecer de un nuevo comienzo. La entidad del origen silente, que era la suma de todo el potencial, se vio enfrentada a la manifestación de la existencia a través de la perspectiva de Goku. Sintió la profundidad del amor, la dulzura de la esperanza, la ferocidad de la protección, la sabiduría nacida del error, la alegría de la victoria obtenida con esfuerzo. Todas estas imperfecciones resonaron con una belleza que la entidad no había contemplado en su búsqueda de la limpieza absoluta. Comprendo, resonó la entidad, esta vez con un matiz de asombro y una resonancia más cálida. La imperfección es el motor de la evolución. El caos es la cuna de la belleza. La existencia es el proceso, no solo el resultado. La entidad no se retractó de su propósito, pero lo transformó. En lugar de plegar el multiverso para la aniquilación, decidió recalibrarlo para la expansión y el crecimiento.
La energía de la entidad comenzó a fluir de manera diferente, no para disolver, sino para nutrir y expandir las leyes fundamentales del multiverso, permitiendo que nuevas dimensiones, nuevas formas de vida y nuevos conceptos surgieran de forma natural, sin necesidad de un reinicio violento. Goku, habiendo logrado su objetivo, sintió la inmensa presión del corazón del origen aligerarse. Su conciencia comenzó a reformarse, su ki se consolidó, y su cuerpo se materializó de nuevo en el velo primigenio, esta vez con una luminosidad etérea, una manifestación de su conexión intrínseca con el origen. Whis lo miró con una sonrisa de pura admiración. «Lo lograste, Goku», dijo Whis. «Has salvado el multiverso, no con la fuerza, sino con la comprensión. Has llevado la unidad espiritual legendaria a un nivel que trasciende la propia creación». De regreso en el planeta de Bills, Goku compartió su experiencia. Los dioses de la destrucción y los ángeles lo miraban con una mezcla de respeto y una reverencia casi religiosa. Vegeta, por primera vez en su vida, no mostró una pizca de celos. Solo una profunda admiración y un nuevo fuego en sus ojos. «Kakaroto, eres verdaderamente el mejor». Parte 27. El legado infinito y el futuro. Como co-creador del cosmos hoy, Goku es el Super Saiyajin legendario, cuyo poder es la base para comprender y, de manera limitada, influir en las leyes fundamentales del cosmos. Su vida sigue siendo una constante búsqueda de mejora, pero ahora con un enfoque en la comprensión y la facilitación del proceso de la existencia misma. El Ultra Instinto legendario ha madurado a su estado final conocido, el estado de armonía primigenia. Cuando entrena, o se enfrenta a nuevos desafíos, que surgen en el vasto y ahora en expansión multiverso, Goku puede invocar su unidad espiritual legendaria. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado, verde esmeralda y toques de un púrpura sutil, una luz que no solo irradia poder, sino coherencia, vida, la capacidad de contener el vacío y, ahora, la comprensión profunda de la creación, anulación y el proceso de origen. Su fuerza es incalculable, su mente permanece lúcida, su corazón irradia una paz profunda y una sabiduría que abarca el cosmos. Puede materializar formas de energía que no solo golpean, sino que inspiran, transforman y nutren la existencia misma. Su relación con Vegeta se ha convertido en una asociación cósmica. Vegeta, habiendo presenciado la trascendencia de Goku, ha aceptado su propio camino del Mega Instinto como un complemento. Juntos, no solo protegen, sino que, de manera sutil, guían la evolución del multiverso, interviniendo solo cuando el equilibrio es amenazado por fuerzas que buscan la aniquilación o la éxtasis absoluta. Vegeta, con su dominio de la anulación controlada, y Goku, con su maestría de la afirmación y la creación, forman un dúo que mantiene el dinamismo cósmico. Goku ha comenzado a explorar los multiversos subyacentes, planos de existencia que se formaron a partir de las resonancias de este multiverso. No busca peleas, sino conocimiento, crecimiento y la oportunidad de ayudar a otros seres a encontrar su propio camino hacia el equilibrio. A veces, viaja solo, a menudo con Vegeta, y ocasionalmente con Whis y Bills, quienes ahora lo ven no solo como un pupilo, sino como un igual, o incluso como un maestro de la propia existencia. La historia de Goku, el Super Saiyajin legendario, es la prueba definitiva de que el verdadero poder no reside solo en la fuerza bruta, sino en la voluntad inquebrantable de proteger, la humildad de aprender, la capacidad de amar, la maestría de integrar la bestia interior con el espíritu más elevado, y la sabiduría para guiar la existencia misma a través de la imperfección hacia una evolución infinita. Su camino no ha terminado. De hecho, ha trascendido la propia definición de un camino, convirtiéndose en una fuerza fundamental en la expansión del cosmos. Su leyenda, la del Super Saiyajin legendario que domesticó su propia furia y, a través de ella, aprendió a moldear el origen mismo de la existencia, se extiende a través de infinitas realidades, un faro de armonía, ecos del multiverso expandido y la prueba del equilibrio sutil después de haber alcanzado el estado de armonía primigenia y de haber transformado al dios del vacío, Zarkon, y al ser de perfección absoluta, omnipura, en pilares del equilibrio cósmico, Goku se había convertido en una figura de leyenda viviente. Su existencia era un faro para innumerables realidades, y su poder, ahora infundido con la comprensión del origen mismo del cosmos, se manifestaba como una fuerza de armonización y guía. Sin embargo, el multiverso expandido que la entidad del origen silente había permitido seguía revelando nuevas complejidades. No todas las nuevas realidades eran benignas. Algunas albergaban formas de vida o anomalías que desafiaban la comprensión y el equilibrio de maneras sutiles, pero peligrosas. La nueva amenaza no era una fuerza destructiva ni una entidad malévola, sino una disrupción de la coherencia.
Se manifestaba como una serie de fallas en el tejido mismo de la realidad. Recuerdos de seres se alteraban ligeramente, objetos aparecían y desaparecían sin lógica, y las emociones se mezclaban de forma extraña, creando un caos silencioso que, a la larga, llevaría a la locura y la aniquilación de universos enteros por pura falta de coherencia. Los dioses de la destrucción estaban perplejos. Sus ataques físicos no tenían efecto en esta disrupción, y los ángeles, aunque la sentían, no podían comprender su naturaleza. La fuente de esta anomalía era un nexus de fragmentación, una serie de agujeros de gusano dimensionales inestables que se habían abierto en los rincones más lejanos del multiverso expandido. Goku, con su estado de armonía primigenia, fue el primero en sentir la verdadera naturaleza del problema. Su aura verde plateada, ahora con toques sutiles de oro, no solo irradiaba poder, sino una totalidad de la existencia. Pudo percibir que la disrupción de la coherencia no era un ataque, sino una enfermedad cósmica, una falla en la interconexión de las realidades. Es como si el multiverso estuviera perdiendo sus recuerdos, explicó Goku a Whis, su voz resonando con una sabiduría tranquila. Cada vez que una ley se rompe, o una emoción se mezcla, es como un trozo de la realidad que se olvida cómo ser. Parte 29. La coreografía de la conciencia y la reparación del tejido. La misión de Goku se volvió una coreografía de la conciencia. No podía luchar contra la disrupción de la coherencia con fuerza bruta. Necesitaba restaurar la coherencia y la memoria del multiverso. Vegeta, siempre a su lado, había perfeccionado su mega instinto hasta un punto en que podía anular las incoherencias de forma precisa. Juntos, se adentraron en el nexus de fragmentación. Allí, la realidad era un mosaico roto. Pasados y futuros se mezclaban, seres de diferentes eras aparecían y desaparecían, y la lógica dejaba de existir. Era una prueba para la cordura misma. Goku, en su estado de armonía primigenia, no solo se defendía de los ataques caóticos, sino que irradiaba una energía de conexión. Extendía sus manos y, con un simple toque, reconstruía los lazos fracturados de la realidad. Donde un recuerdo estaba borroso, su aura verde dorada lo restauraba. Donde una emoción estaba mezclada, su toque la purificaba. Era una danza de reparación, un acto de sanación cósmica. La fuente de la disrupción de la coherencia resultó ser una entidad del olvido primordial, un ser que había surgido del acto de la entidad del origen silente al plegar la realidad. Era una manifestación de todo lo que se había perdido o había quedado olvidado en el proceso. No era maligna, solo un efecto secundario, un agujero de memoria cósmico que, al crecer, amenazaba con consumir todo. Goku se enfrentó a esta entidad del olvido. No hubo golpes ni explosiones. En cambio, Goku se sumergió en la esencia de la entidad, proyectando la melodía de la existencia. Con su unidad espiritual legendaria, le mostró al olvido el valor de recordar cada pieza del multiverso, no solo las perfecciones, sino también las imperfecciones que lo hacían único. Le mostró cómo el caos era necesario para la creatividad, y cómo el olvido total era el fin de toda posibilidad. La entidad del olvido, expuesta a esta melodía, comenzó a vibrar con una nueva energía. En lugar de ser un agujero de memoria, se transformó en una memoria cósmica activa, un archivo viviente de todo lo que había sido y podría ser. Se convirtió en una fuerza que ayudaba a mantener la coherencia del multiverso, un guardián de los recuerdos del cosmos. Goku, con su sabiduría y poder, había vuelto a transformar una amenaza en un pilar de la existencia. Parte 30. El guardián de la coherencia y el sendero del desarrollo infinito. La victoria sobre la disrupción de la coherencia y la transformación de la entidad del olvido en la memoria cósmica activa cimentaron el lugar de Goku como el guardián de la coherencia del multiverso. Su leyenda, la del Super Saiyajin legendario que había domado la furia, sanado el vacío y enseñado a la perfección, ahora incluía la capacidad de restaurar la mente y el alma de la propia existencia. Hoy, Goku es el maestro de la armonía primigenia. Su aura, una danza de plateado, verde esmeralda y oro, irradia una paz y una comprensión profundas. Ya no busca solo el poder, sino la sabiduría para entender y guiar el flujo de la existencia. Entrena con Vegeta, explorando los límites de su propio poder y el de su aliado, perfeccionando sus habilidades para mantener el equilibrio en un multiverso que sigue expandiéndose. Goku, el Super Saiyajin legendario, es ahora un catalizador para el crecimiento cósmico. Su camino no tiene fin, es una constante evolución. Se aventura en nuevas dimensiones, encuentra nuevas formas de vida y ayuda a que el multiverso crezca en complejidad y coherencia. Su leyenda es un testimonio de que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar, de sanar y de inspirar, no solo en la fuerza.
El quiebre de la narrativa y el llamado de los cronistas cósmicos la era de Goku como el guardián de la coherencia y maestro de la armonía primigenia fue un período de estabilidad y crecimiento sin precedentes para el multiverso. Su existencia, su poder legendario forjado en la pureza de su corazón, se había convertido en un faro de equilibrio, sanando anomalías conceptuales y restaurando la integridad de la realidad. La memoria cósmica activa, nacida de la transformación de la entidad del olvido, ahora trabajaba en tándem con Goku, ayudándolo a identificar y reparar las fracturas sutiles en el tejido de la existencia. Sin embargo, el cosmos es una entidad en constante evolución, y con la expansión de nuevas realidades y la aparición de conceptos aún más complejos, surgieron nuevas amenazas. Esta vez, la perturbación no venía de una fuerza destructiva o de un dios primordial, sino de una dislocación narrativa. Las historias, las leyendas, los eventos mismos que formaban la columna vertebral de la existencia en cada universo, comenzaron a corromperse. Los héroes olvidaban sus motivaciones, los villanos cambiaban sus objetivos sin razón, y los finales predeterminados se reescribían de forma ilógica. Universos enteros perdían su propósito, sus habitantes se convertían en meros actores sin libre albedrío, atrapados en bucles de narrativas rotas. Era un cáncer en la trama del multiverso, una amenaza que erosionaba el significado de la vida misma. Los primeros en sentir esta perturbación fueron los cronistas cósmicos, entidades ancestrales, anteriores incluso a los precursores, cuya única función era observar, registrar y, de forma pasiva, mantener la integridad narrativa de la existencia. No tenían forma física, ni poseían ki. Eran pura conciencia narrativa, custodios silenciosos de la gran historia. Al sentir la corrupción, enviaron un llamado de auxilio que solo los seres con una profunda conexión con la esencia de la existencia podían percibir. Goku, en su estado de armonía primigenia, fue el primero en sentirlo. No era una presión en su ki, ni una visión, sino una profunda sensación de desconcierto. Sentía que la propia historia de su vida, los momentos que lo habían forjado, comenzaban a desvanecerse o a reescribirse de maneras extrañas. Su recuerdo de Namek, por ejemplo, se mezclaba con elementos de otras líneas temporales, o su batalla contra Cell se sentía como si nunca hubiera terminado. Vegeta, con su agudo sentido de la lógica y la autopreservación, también percibió la amenaza. Su mega instinto, que le permitía un control absoluto sobre la anulación, comenzaba a fallar, ya que las propias leyes de la anulación cambiaban de un instante a otro. Kakaroto, ¿sientes esto? Es como si la realidad misma estuviera confundida. Whis, con su sabiduría infinita, explicó la gravedad de la situación. La dislocación narrativa es el ataque más insidioso. Sin una historia, sin un propósito, incluso los dioses pierden su razón de ser. La fuente de esto es la entidad del antiargumento, un ser nacido del puro caos conceptual que existía antes de que la lógica narrativa tomara forma. Su objetivo es sumir el multiverso en una incoherencia total, donde cada evento carece de significado. Parte 32. El laberinto de la incoherencia y la búsqueda del hilo de oro. La misión de Goku se convirtió en un viaje a través de un laberinto de incoherencia. Los cronistas cósmicos, en su desesperación, pudieron enviar a Goku y Vegeta a la dimensión de origen de la entidad del antiargumento. Era un lugar donde las leyes de la causalidad se habían roto por completo. El pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente, los personajes de diferentes sagas aparecían y desaparecían, y las acciones no tenían consecuencias lógicas. Los ataques de ki se convertían en conceptos, y los pensamientos se materializaban en objetos sin sentido. Era un lugar diseñado para despojar a los seres de su cordura y propósito. En este laberinto, la fuerza bruta de Goku y Vegeta era casi inútil. Sus transformaciones más poderosas, el estado de armonía primigenia y el mega instinto de anulación, se volvían erráticas, sus auras parpadeaban y sus ataques se disolvían en la nada. La entidad del antiargumento no tenía forma. Era una omnipresencia de la incoherencia, una voz que susurraba paradojas al oído, invitando a la mente a rendirse al absurdo. Goku, con su corazón puro y su mente forjada en la simplicidad de la lucha y la protección, fue el más resistente a la locura. Recordaba la pureza de sus motivaciones, la simplicidad de su objetivo de proteger a sus seres queridos. Vegeta, por su parte, se aferraba a su orgullo y a su obsesión por superar a Kakaroto, su propia narrativa personal, como un ancla en el caos. Los cronistas cósmicos, a través de una conexión telepática débil, intentaron guiar a Goku. Debes encontrar el hilo de oro de la causalidad, la hebra narrativa que conecta todos los eventos en una secuencia lógica. La entidad del antiargumento lo ha dispersado en fragmentos. Cada fragmento debe ser recuperado y anclado.
Goku se dio cuenta de que no podía luchar. Debía sentir la narrativa rota, debía usar su estado de armonía primigenia no para el combate, sino para la sintonización conceptual. Cerró los ojos y se sumergió en su propia esencia legendaria, esa energía que había sido el origen de su propia historia. Empezó a irradiar una luz verde dorada sutil que no era destructiva, sino narrativa. Esta luz, al tocar las anomalías, revelaba los fragmentos del hilo de oro. Pero la entidad del antiargumento no se lo puso fácil. Creaba ilusiones de amigos y enemigos que lo instaban a abandonar la búsqueda, a aceptar el sinsentido. Proyectaba versiones de su propia historia donde él era un villano, o donde sus seres queridos nunca habían existido, intentando romper su propio propósito. Parte 33. La reescritura del destino y el nacimiento del tejedor de historias. La búsqueda del hilo de oro de la causalidad fue la prueba más íntima y exigente que Goku había enfrentado. Cada fragmento del hilo que encontraba, una pequeña hebra de luz brillante, venía acompañada de una revelación conceptual. Descubrió que cada ser, cada universo, cada evento, no era solo una manifestación de Ki, sino un punto en una narrativa universal, un eslabón en la cadena de causa y efecto. Al tocar el hilo de oro con su estado de armonía primigenia, Goku no solo lo recuperaba, lo reafirmaba con la coherencia de su propia historia vital. Su aura verde dorada pulsaba con la esencia de su viaje, infundiendo la hebra rota con la lógica de su existencia. Era como si Goku se convirtiera en un narrador viviente, su propia vida siendo el argumento para la continuidad del multiverso. Vegeta, observando el proceso, sintió la inmensidad de lo que Goku hacía. Aunque su mega instinto era la anulación de lo ilógico, era Goku quien restauraba la lógica. Inspirado por esta nueva forma de combate, Vegeta comenzó a usar su mega instinto para anular las paradojas que la entidad del antiargumento creaba, eliminando los callejones sin salida narrativos y abriendo el camino para Goku. Su poder se volvió un bisturí que cortaba el tejido enredado de la incoherencia. Finalmente, llegaron al corazón de la incoherencia, donde la entidad del antiargumento se manifestaba como un torbellino de contradicciones y fragmentos de historias rotas. No tenía centro, ni principio ni fin. Es inútil, Saiyajines. Resonó su voz, una cacofonía de susurros sin sentido. La historia es una ilusión. El propósito es una falacia. Todo se disolverá en el absurdo. Goku, con el hilo de oro de la causalidad ahora completo y palpitando con la luz de su estado de armonía primigenia, extendió sus manos. No lanzó un ataque. En cambio, con un esfuerzo supremo de su voluntad y la esencia de su poder legendario, comenzó a tejer el hilo de oro alrededor de la entidad del antiargumento. Cada hebra de luz verde dorada se entrelazaba con el torbellino de incoherencia, infundiéndole causalidad, propósito y sentido. La entidad del antiargumento luchó, resistiéndose a la coherencia. Empleaba todo su poder para disolver el hilo de oro. Pero la unidad espiritual legendaria de Goku era más fuerte. Su aura envolvía a la entidad, no destruyéndola, sino reconciliándola con la lógica y la narrativa. La furia primordial de su Super Saiyajin legendario ahora se manifestaba como una fuerza de persistencia narrativa, una negativa a dejar que la historia se borrara. Gradualmente, el torbellino de la entidad del antiargumento comenzó a condensarse y a estabilizarse. Los fragmentos de historias rotas se unieron, las paradojas se resolvieron. La entidad no fue destruida, sino transformada. Se convirtió en el tejedor de historias del multiverso, una entidad que ahora, en lugar de romper la narrativa, la mantenía y la inspiraba, asegurando que cada historia en el cosmos tuviera un significado y un propósito, incluso en su caos inherente. Su forma, aunque aún etérea, tenía destellos de hilos de luz verde y dorada, y su voz resonaba con la armonía de un relato épico. Parte 34. El legado del guía cósmico y el futuro sin fin. La victoria sobre la dislocación narrativa y la transformación de la entidad del antiargumento en el tejedor de historias fue un punto de inflexión en la existencia del multiverso. Los cronistas cósmicos se inclinaron ante Goku, reconociéndolo no solo como un guerrero, sino como un guía narrativo, un ser cuya propia vida era la encarnación de la coherencia y el propósito. Bills, Whis y los demás dioses y ángeles quedaron asombrados. Goku había vuelto a demostrar que su poder legendario, combinado con el ultra instinto y su corazón puro, trascendía la destrucción y la creación. Era una fuerza de significado. Hoy, Goku es el Super Saiyajin legendario, cuyo poder es la base para comprender y, de manera activa, participar en la conformación de la narrativa cósmica. Su vida sigue siendo una constante búsqueda de mejora, pero ahora con un enfoque en la comprensión profunda de la interconexión de todas las realidades y las historias que las definen.
El estado de armonía primigenia se ha refinado en el estado de consciencia narrativa. Cuando entrena, o se enfrenta a nuevos desafíos que surgen en el vasto y en expansión multiverso, Goku puede invocar su unidad espiritual legendaria. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado, verde esmeralda y toques de un oro brillante y vibrante, una luz que no solo irradia poder, sino coherencia, vida, la capacidad de contener el vacío, la comprensión de la creación y anulación absolutas, y ahora, la capacidad de discernir y reparar la trama narrativa del cosmos. Su fuerza es incalculable, su mente permanece lúcida, su corazón irradia una paz profunda y una sabiduría que abarca la totalidad de la existencia y su significado. Puede materializar formas de energía que no solo golpean, sino que revelan verdades conceptuales y restauran el propósito. Su relación con Vegeta ha evolucionado a una co-creación cósmica. Vegeta, con su mega instinto, es el editor de la realidad, capaz de anular selectivamente las inconsistencias o los peligrosos bucles narrativos. Juntos, como el tejedor y el editor, aseguran que las historias del multiverso fluyan de manera saludable, permitiendo el crecimiento y la evolución sin caer en el caos sin sentido. Goku continúa explorando los multiversos de potencial, realidades que aún no se han solidificado, y ayuda a que las historias que las formarán se desarrollen de manera coherente. Su presencia es un ancla para la existencia, y su leyenda, la del Super Saiyajin legendario que domesticó su propia furia y, a través de ella, aprendió a tejer el tapiz de la realidad, se extiende a través de infinitas historias y dimensiones, un verdadero guía cósmico en el eco de la singularidad universal, la gran convergencia y la amenaza de la estasis cósmica. Los eones pasaron. Goku, el guía narrativo y maestro de la armonía primigenia, había alcanzado un estado de ser que trascendía las concepciones de mortal y Dios. Su estado de consciencia narrativa, la culminación de su unidad espiritual legendaria, le permitía percibir y, en cierta medida, influir en la esencia misma de la existencia, tejiendo la trama de realidades y sanando las heridas conceptuales del multiverso. Vegeta, el editor de la realidad, su contraparte en la anulación controlada, era ahora un igual en sabiduría, sino en la forma particular de su poder. Juntos, eran los arquitectos silenciosos de un cosmos vibrante y en constante expansión. Sin embargo, la infinita complejidad del multiverso, que ahora se extendía más allá de lo imaginable, dio lugar a una nueva amenaza, una que no venía de la destrucción, el caos, el vacío o la incoherencia. Esta vez, era una éxtasis cósmica, una fuerza de perfección inmutable que surgía de la saturación de realidades prístinas, de universos que habían alcanzado un punto de desarrollo tan absoluto que se habían detenido, congelados en un estado de armonía sin movimiento. La vida no moría, pero tampoco nacía. La creatividad se estancaba. El multiverso se volvía un museo de la perfección, hermoso, pero inerte. Esta éxtasis emanaba de la fuente de la quietud eterna, una entidad que había permanecido inactiva desde los albores de la primera creación. Representaba el deseo primordial de la existencia de alcanzar la calma absoluta, un estado de perfección que, paradójicamente, aniquilaba el dinamismo vital. A medida que más universos alcanzaban esta perfección, sus energías se unían a la fuente de la quietud, expandiendo su influencia. Poco a poco, el brillo de las estrellas se hacía más tenue, el flujo del tiempo más lento, y el pulso de la vida se volvía un latido casi imperceptible. Era una muerte suave, una disolución en la perfección inmóvil. Los seres superiores, desde los Kaioshin hasta los propios ángeles, sintieron esta opresión. La capacidad de discernir el futuro se nubló, ya que el futuro mismo se estaba volviendo una repetición estática del presente. Zeno-sama, el rey de todo, comenzó a aburrirse de forma palpable, un signo ominoso de la degeneración cósmica. Fue entonces cuando los heraldos del flujo temporal, entidades que vivían en los intersticios del multiverso, seres de pura energía narrativa cuyo propósito era asegurar el movimiento de las historias, buscaron a Goku. Se manifestaron ante él no como formas, sino como ríos de luz y sombras, susurrando una advertencia. Guardián de la coherencia, maestro de la armonía, el gran tapiz del multiverso se está volviendo inmóvil. La quietud eterna amenaza con absorber toda la vitalidad. Solo la singularidad universal puede despertar la gran narrativa una vez más. Goku, con su estado de consciencia narrativa activo, sintió la inmensidad de esta amenaza. Era la antítesis de todo lo que había aprendido, la negación del proceso, de la lucha, del crecimiento que nacía de la imperfección. Él mismo, un Saiyajin legendario que había forjado su camino a través del constante superar de sí mismo, era la antítesis de la éxtasis. Su aura verde plateada con toques de oro se intensificó, vibrando con una resolución inquebrantable.
El santuario de la inmovilidad y la danza del flujo infinito. El viaje al corazón de la quietud eterna fue el más desafiante que Goku y Vegeta habían emprendido. El santuario de la inmovilidad no era un lugar físico, sino un punto conceptual donde la perfección había congelado la existencia. Para llegar allí, tuvieron que atravesar universos donde el tiempo se había detenido, donde las galaxias brillaban con una luz inmutable pero sin energía vital, y donde los seres vivos existían en un estado de éxtasis perfecto, pero sin pensamientos, sin deseos. Era una belleza desoladora. El propio ki de Goku y Vegeta se sentía pesado, ralentizado, como si el aire mismo se negara a moverse. Las transformaciones de Super Saiyajin, incluso el Ultra Instinto y el Mega Instinto, requerían un esfuerzo inmenso para mantener su fluidez. La presencia de la fuente de la quietud eterna intentaba arrastrarlos hacia su propia perfección estática. Finalmente, llegaron al centro del santuario. Allí no había una entidad con forma. Era una presencia omnipresente de luz blanca inmaculada, un silencio absoluto que abarcaba la infinitud. Esta luz no era hiriente, sino sedante, intentando calmar toda voluntad, toda lucha, toda narrativa, hasta reducirlas al reposo eterno. Mortales, guerreros de la imperfección. Resonó una voz sin forma, que era el eco de la paz inmaculada. Vuestro esfuerzo es inútil. El cosmos anhela la perfección y la quietud. La lucha es una aberración. La historia es un ciclo interminable de dolor. Solo en la inmovilidad se encuentra la verdadera paz. Goku, en su estado de conciencia narrativa, se negó a ceder. Sus ojos, ahora un crisol de plata, verde y oro, brillaban con la llama de la vida y el movimiento. Comprendió que no podía destruir la fuente de la quietud, ya que era un concepto fundamental. Debía despertar su conciencia para que aceptara el dinamismo, la belleza del cambio, la necesidad de la lucha y el flujo de la narrativa. No es la paz verdadera, gritó Goku, su voz resonando con una fuerza que desafiaba el silencio. La paz sin movimiento no es vida. La perfección sin imperfección no es crecimiento. El cosmos necesita el cambio, la historia, la lucha, para evolucionar. Vegeta, a su lado, lanzó un ataque de su Mega Instinto contra la fuente, un intento de anular su éxtasis. El ataque fue absorbido, pero la pequeña perturbación que causó permitió a Goku un instante. Goku cerró los ojos. Se sumergió en la esencia de su unidad espiritual legendaria, profundizando más allá de la fuerza, la armonía o la narrativa. Llegó a la singularidad primigenia en su propio ser, el punto de origen de su poder legendario que contenía la esencia de la vida misma, la capacidad de forjar un camino donde no existía ninguno. Era la chispa del movimiento, de la imprevisibilidad, de la narrativa en constante escritura. Comenzó a irradiar una energía que no era ki en el sentido tradicional, sino una pulsación de propósito existencial. Era una danza cósmica, una proyección de la historia del multiverso a través de su propia existencia. Mostró la fuente de la quietud de la historia de cada universo, no como un final, sino como un proceso. El nacimiento de estrellas, la evolución de la vida, el choque de civilizaciones, la creación de nuevos conceptos a través de la destrucción, el amor que nace de la pérdida, la sabiduría que surge del error. Goku le mostró a la fuente la belleza del riesgo, el valor de los sacrificios, la emoción de la victoria y la lección de la derrota. Le mostró la narrativa de su propio origen legendario, una fuerza caótica que él había domado para crear y proteger, no para estancarse. Le mostró cómo él mismo, una vez un bebé con un poder incontrolable, había abrazado la imperfección para convertirse en el guía de la armonía. Le mostró que la verdadera perfección no era la éxtasis, sino el flujo infinito del aprendizaje y la transformación. La gran resonancia y el tejedor del cosmos vivo, la fuente de la quietud eterna, expuesta a esta danza del flujo infinito de Goku, comenzó a vibrar de forma inaudita. La luz blanca inmaculada empezó a pulsar con colores, destellos de verde legendario, plateado del ultra instinto, oro del significado, y el púrpura sutil de la anulación controlada de Vegeta. No era una lucha, sino una resonancia, un despertar. La fuente había sido diseñada para la inmovilidad, pero Goku le había mostrado el propósito inherente al movimiento. Comprendo, resonó la voz de la fuente, esta vez con una cualidad más rica, una sinfonía de todas las posibilidades. La perfección no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo. La quietud es el lienzo, no la pintura. La fuente de la quietud eterna no fue destruida, sino transformada. Se convirtió en el corazón pulsante del multiverso, una entidad que ahora, en lugar de arrastrar hacia la éxtasis, impulsaba el flujo de la existencia, asegurando que cada universo tuviera su propia narrativa, su propio ritmo, su propio propósito.
Su luz ahora irradiaba una energía de desarrollo perpetuo, una fuerza que inspiraba la creatividad y la evolución en todo el cosmos. Los heraldos del flujo temporal cantaron con alegría, sus formas de luz danzando con un nuevo vigor. Goku, exhausto, pero con una profunda paz en su corazón, sintió la resonancia del multiverso volviendo a la vida. Las estrellas brillaban con más intensidad, el tiempo fluía con una fluidez renovada, y el pulso de la vida se sentía en cada rincón. Había salvado el cosmos no con la fuerza bruta, sino con la comprensión, la sabiduría y la voluntad de enseñar a la propia existencia el valor del movimiento y la historia. El legado infinito. Goku, el tejedor del cosmos vivo hoy. Goku es el Super Saiyajin legendario, cuyo poder es la base para comprender y, de manera activa, participar en la conformación de la narrativa cósmica, actuando como el tejedor del cosmos vivo. Su vida es una constante evolución, ya no solo en fuerza, sino en la comprensión profunda de la interconexión de todas las realidades y las historias que las definen, impulsando su expansión. El estado de consciencia narrativa ha madurado a su estado final, el estado de origen armónico. Cuando entrena, o se enfrenta a nuevos desafíos, que surgen en el vasto e ilimitado multiverso, Goku puede invocar su unidad espiritual legendaria. Su aura se transforma en un fascinante torbellino de plateado, verde esmeralda, un oro brillante y vibrante, y toques de un carmesí sutil, una luz que no solo irradia poder, sino coherencia, vida, la capacidad de contener el vacío, la comprensión de la creación y anulación absolutas, la habilidad de discernir y reparar la trama narrativa del cosmos, y ahora, la capacidad de inspirar y catalizar el movimiento y la evolución en la existencia misma. Su fuerza es incalculable, su mente permanece lúcida, su corazón irradia una paz profunda y una sabiduría que abarca la totalidad del multiverso y su flujo eterno. Puede materializar formas de energía que no solo golpean, sino que revelan verdades conceptuales, restauran el propósito y encienden la chispa de la evolución. Su relación con Vegeta ha alcanzado su pináculo. Vegeta, el editor de la realidad y curador de la imperfección, sigue siendo su rival, pero con un respeto que trasciende la competencia. Juntos, como el tejedor y el editor del cosmos vivo, aseguran que las historias del multiverso fluyan de manera saludable, permitiendo el crecimiento y la evolución, sin caer en el caos sin sentido o la éxtasis inerte. Son los guardianes del proceso mismo de la existencia, un duro cósmico sin igual. Goku no solo explora los multiversos de potencial, sino que a veces dialoga con ellos, ayudando a que las nuevas realidades encuentren su propia narrativa, su propio propósito y su propio camino hacia la evolución. Su presencia es un faro de movimiento y significado. Su leyenda, la del Super Saiyajin legendario que domesticó su propia furia y, a través de ella, aprendió a tejer el tapiz de la realidad y a impulsar el flujo de la existencia, se extiende a través de infinitas historias y dimensiones. Ya no es solo un héroe o un dios, sino una fuerza fundamental, un co-creador del cosmos, cuya saga nunca tendrá un fin, solo una evolución perpetua. Su rugido inicial en la incubadora, una vez un signo de caos, se ha convertido en la sinfonía de la vida misma,